buenas noches, sean todos bienvenidos a la nave del misterio, que comienza con un tema que hemos titulado Terror heredado. ¿Terror heredado por qué? Bien, todo lo que ocurre en el vientre materno sigue siendo un poco misterioso. Pero buenas noches. Buenas noches, Iker. Un umbral desconocido. Vamos aprendiendo cosas con la tecnología. Lo que nos va a contar Carmen ahora es fascinante. Seguramente la memoria popular o el conocimiento, la intuición, nos hace saber, pensar, que los disgustos, las cuestiones traumáticas, trágicas, pueden afectar, por supuesto, al feto, y que eso puede tener consecuencias en el futuro de la persona. Se ha creído siempre, bueno, pues como una teoría rozando la lógica, repito, popular. Pero pocas veces los aparatajes tecnológicos, los estudios, nos han dado una muestra de que lo que ocurre dentro del vientre de nuestra madre es fundamental. Ese título, además, tiene el nombre de una nación, Ruanda. Seguramente el genocidio, seguramente las imágenes más dramáticas, yo diría que de la historia. En muy poco tiempo, casi 1 millón de personas fueron aniquiladas. 2 facciones, 2 etnias, 2 tribus, 2 formas de ver la vida, y sobre todo el ataque de uno de ellas a otra, queriendo exterminar. ¿Tú te acuerdas de esos mensajes de la radio nacional en Ruanda diciendo a la población, yo creo que no ha pasado prácticamente nunca en la historia, que exterminen a las cucarachas contrarias, que no iban a tener ningún tipo de pena ni prisión? Y entonces las personas se vieron impelidas, el ser humano, a exterminar al otro. En lugares que luego recorreremos, bueno, pues se construyó el terror. Hubo iglesias con miles y miles y miles de cuerpos apaleados, macheteados. El terror absoluto. Y resulta, Carmen, que lo que nos interesa también es la vertiente científica, que se hace un estudio sobre las madres que vivieron todo aquello y las que no vivieron. Fíjate, en ese genocidio, que se llamó los 100 días de sangre, los 100 días de terror, los Hutus y los Tutsis, que eran las 2 etnias que luchaban siempre, los Hutus, al final, su presidente es derribado en un avión y empiezan a atacar a los Tutsis, que era como la monarquía, la nobleza, ¿no? Casi en esos 100 días mueren 1 millón de personas, que se sepa, aunque se cree que pueden ser incluso más. Imagínate el horror que pueden vivir familias cuando el propio marido, si la mujer era tutsi, asesinaba a su propia mujer o a su cuñada o a su cuñado, incluso entre los familiares. Las mujeres que estaban embarazadas también vieron ese horror. Y fíjate, en Ruanda está habiendo desde entonces, desde ese abril de 1994, un montón de casos de estrés postraumático. Muchos médicos alertaron que por qué se estaba produciendo eso, porque había tantas enfermedades mentales entre los ruandeses, y entonces se pusieron a investigar. Y al investigar comprobaron que ese estrés fue de todas las escenas que vieron. Y fueron un paso más allá. Y a las mujeres embarazadas hicieron un estudio, la Universidad del Sur de Florida ha hecho un estudio en el que ha cogido a varias mujeres embarazadas que vivieron las violaciones, porque muchas de ellas fueron violadas, el horror de ver cómo asesinaban delante de ellas a sus familiares, el horror de ver un montón de cuerpos muertos cuando caminaban por todas las zonas porque estaban tirados, el ver iglesias llenas de fallecidos y cómo incluso los mataban dentro de estos templos donde intentaban refugiarse. Y entonces hicieron ese estudio de mujeres ruandesas que en aquella ocasión estaban embarazadas y mujeres ruandesas que no habían vivido ni habían visto esas escenas, también, o sea, en otras zonas de Ruanda. Personas embarazadas en otras zonas o en años posteriores a la masacre, y personas embarazadas que asistieron visualmente a aquel horror. Incluso que sufrieron en sus propias carnes las violaciones, los malos tratos. Pues fíjate, el estudio dice que ha habido una modificación incluso cerebral, tanto de la madre como de los fetos. Lo llaman modificaciones químicas epigenéticas. Claro. Y pueden tener una respuesta rápida a un trauma. Directamente el ADN parece que se ha modificado. Parece que todas las historias que vivieron afectaron tanto a la madre como al feto.
¿Y qué supone esto? Pues que intergeneracionalmente los traumas se pueden transmitir. Si esto se ha visto con un trauma tan fuerte como el que ocurrió en Ruanda, ¿qué no se podrá ver con otras cosas, ¿no?, que vivimos, aunque no sea en guerras o en genocidios, que vivimos casi diariamente? Cuando se trata a una mujer embarazada mal, cuando sufre malos tratos, ¿cómo le afecta al feto? Sabemos que evidentemente los nutrientes que pasan en esa parte previa a la vida individualizada son importantes, los nutrientes y los tóxicos. Y siempre se ha hablado de las emociones y de la epigenética, es decir, ahora nos lo contaron los doctores, pero uno tiene un ADN y algunos piensan que ese ADN es una bendición, una condena. Y sin embargo, los investigadores parece que se dan cuenta de que todos los factores ambientales, y ambientales es todo, van haciendo que esos genes que usted tiene mejor o peor desplieguen sus áreas mejores o peores dependiendo de la vida que usted tenga. Es decir, que una cosa es el coche de serie que llevamos y los extras modifican mucho, pero nunca había habido un estudio con tantos sujetos donde de alguna manera se llega a decir, Carmen, que los niños que nacen llevan ya la herida física, heridas cerebrales. Se habla de heridas cerebrales, o sea, que son visuales. Computerizadas ya han visto visualmente cómo incluso se ha modificado esa pero parte ese niño no ha asistido a nada conscientemente. Lo ha asistido a través de su madre. Por tanto, la comunicación madre-hijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo nos afecta en la vida? ¿Cuántas personas están viéndose afectadas por cosas de las que no son ni conscientes ni culpables? Claro que es que lo que pasó en Ruanda, no sé, deja en mantillas años 90. Ese incidente que tú decías de un avión que cae y una etnia culpa a otra. Y nunca se pudo demostrar. Y los Hutus aniquilan a los Tutsis. Fíjate, están también ahora mismo en tratamiento también los asesinos. Los propios asesinos que todavía están en las cárceles ahora están en tratamiento también psiquiátrico, porque cuando han sido conscientes del horror que provocaron y de las cosas que hicieron, ahora hay muchos psicólogos y muchos psiquiatras trabajando también tanto con víctimas como con verdugos, incluso uniéndolos para que esos traumas se vayan superando poco a poco, porque también hubo muchos suicidios entre aquellos verdugos que de repente asesinaban a sus vecinos que siempre habían sido sus amigos, que hacían comidas con ellos y de un día para otro les dicen tenéis que matarlos, tenéis que acabar con toda la etnia Tutsi, y entonces entraron como en una nube de violencia y de racismo, en la que al final pues a sus propios amigos los asesinaban a machetazos y las personas que no hicieron nada, que eran hutus y que no hicieron nada, también hoy en día están en tratamiento por no haber socorrido a sus vecinos o decirle a sus familiares, oye, no hagáis esto, que es una burrada, que es una bestialidad. Bueno, pues en Ruanda está habiendo una serie de problemas mentales tremendos que se están empezando a tratar ahora después de tantos años. Ruanda, el terror heredado. Hace prácticamente 25 años, 1 millón de personas exterminadas, como yo diría que como nunca prácticamente en la historia. Bien, pues tenemos al primer periodista que estuvo allí cuando todo sucedía. Tenemos al doctor que estuvo allí asistiendo, tenemos a expertos en epigenética que nos van a decir cómo esto puede trasladarse a nuestra vida cotidiana, es decir, cómo nos ha podido afectar lo que ha pasado aquí en el útero, en la catedral materna. ¿Qué ha ocurrido? Bien, precisamente Vicente Romero y Miguel Romero nos dejan algunas piezas que definen perfectamente los tratamientos de las personas que ahora están haciendo ese trabajo psicológico sobre el gran terror de Ruanda. Vamos a verlo. Mataron a mucha gente en ese momento, claro, y sin discriminación, o sea, personas mayores, personas enfermas, mujeres, niños. Aparecieron militares, dijeron que por razones de seguridad era necesario poner en una habitación a todos los africanos juntos y los blancos que estábamos allí, que nos subiéramos a casa de los jesuitas y que no nos ocupáramos de nada más. Subimos a casa de los jesuitas, los africanos se metieron en una habitación y allí estuvimos esperando a ver, oíamos tiros y demás, pero no sabíamos más, hasta que al final
pues decidimos salir de allí e ir a ver qué pasaba, y nos encontramos pues que todos estaban muertos, los habían ametrallado a todos, o sea, los habían matado con fusiles, con lo que fuera. Ha sido un trauma tremendo este acontecimiento que ha vivido el pueblo ruandés. Mesa de excepción. Extendemos la crónica secreta de nuestro amigo Vicente Romero, a quien presentamos ya. Vicente, bienvenido. Gracias, bien hallado. Yo dije hace un par de semanas, con ese tema tremendo de Sierra Leona, que muchas veces don Vicente era el primero en estar ahí. Bueno, las visiones es verdad que son de pesadilla, pero tiene que contarlas. Doctor Gaona estuvo en Ruanda ayudando, no en la faceta periodística, sino en la faceta de la ayuda. Y yo me imagino que también hay escenas que no puedo olvidar, pero además el doctor Gaona puede hilar perfectamente con este estudio que es sorprendente. Doctor, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ciertamente las escenas eran para no olvidarlas, te persiguen el resto de tu vida, y por otro lado este estudio abre una puerta enorme al conocimiento y al futuro de la ciencia. El doctor Manuel Martín Loeches lo sabe, una de las grandes eminencias del cerebro en este país. El término que esta noche aprendemos, que es muy interesante, epigenética, bueno, venimos con ese estándar de ADN, pero resulta que el ambiente, ¿y qué cosas entran en el ambiente? Puede modificarlo, activarlo, desactivarlo. Qué increíble lo del trauma, el terror heredado. Como siempre, Manuel, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Si os parece, tú y yo no hemos estado en Ruanda. No. Vicente y el doctor sí. Mire, Vicente, hay unas escenas que yo he visto solo como espectador con Carmen para este estudio. Es más, te voy a ser sincero, las descubro casi por vez primera a raíz del estudio, fíjate. Como todo en la vida no estaba, digamos, con el punto de vista afinado, y me di cuenta del terror. Había unas iglesias, Nyamata y otras iglesias. Cuando he visto ahora las escenas de lo que hay ahí, no me puedo imaginar cómo lo viste tú, porque tú lo viste de otra manera. Ahora hay ropas, miles de fardos de ropas, puñales como ese, ¿no?, que tienes ahí. Eso lo primero, siempre empezamos con algo personal, eso lo traes y es una reliquia terrible de todo este mundo que vamos a contar. Es una variante de las humapangas, de instrumentos de trabajo de los campesinos ruandeses que fueron utilizadas para la matanza cuando se dio la orden de degollina general contra los tutsis. Miles de personas murieron a golpes de humapanga, y cuando los asesinos se retiraron desordenada, precipitadamente hacia las fronteras, en las fronteras tenían que arrojar las humapangas y se formaban verdaderos montones de las armas utilizadas para ese genocidio, ¿no? Y de allí tomé como siniestro recuerdo esta humapanga, que a pesar de que es un instrumento de cierta belleza, mi mujer nunca me dejó colgar en casa porque decía que era un recuerdo demasiado siniestro. No me extraña. Y está escondido en el fondo de un armario. A mí me ha puesto los pelos de punta sabiendo lo poco que sé de Ruanda. Tú llegas allí, a esas iglesias, por ejemplo, a esas montañas de uno de los genocidios más increíbles que se han vivido en el último siglo, y ¿cómo fue la entrada en esas iglesias? ¿Qué imagen te viene cuando entras en esas iglesias donde muchas personas tutsis habían intentado buscar auxilio, ¿no?, y se encontraron con el terror más absoluto que podemos imaginar? Sí, habría que decir que no había entrado ningún equipo de prensa de ningún país, que la matanza se estaba produciendo todavía. El 6 de abril, un misil SAM-16 derriba el avión del presidente Javier Arimana, que venía de unas reuniones tratando de establecer la paz con los tutsis en una guerra que duraba ya más de 4 años, y
El avión es derribado porque Javier Arimana se había convertido en un obstáculo para el propósito de esa extrema derecha hutu que quería acabar con el problema con una, comillas, solución final, es decir, exterminando a esa minoría del 15% que formaban los tutsis. Entramos en una aventura que no es para contar aquí porque se nos estropeó el coche después de atravesar con él todo Uganda y no nos quedó más remedio que apropiarnos de un microbús del tomar prestado, ¿no? Tomar prestado, diciendo que lo alquilábamos por un par de horas para hacer turismo, un microbús del transporte público con el que recorrimos Ruanda entera con la, no sé si decir protección o vigilancia de un comandante del FPR que trataba de impedir que filmáramos algunas cosas o de llevarnos a los sitios que él pensaba que era beneficioso para su causa mostrar. Uno de esos sitios fueron las iglesias. Las iglesias, y dentro de esas iglesias algunas muy conocidas como Niamata, etcétera, llenas de cadáveres, otras menos conocidas. La que más me impresionó fue la de Rucara, una misión española, donde había una explanada antes de la pequeña iglesia. La explanada estaba llena de cadáveres de gentes que habían tratado de huir y habían sido cazados sobre la marcha. Entramos en la iglesia estaba con el suelo cubierto de muertos, la sangre de las víctimas de los golpes de las Sumapangas llegaba hasta 1,5 metros, 2 metros de alto en los muros de la iglesia. Había cadáveres hasta en el altar mayor y Canete, Evaristo Canete y Antonio Gálvez, que formaban parte de ese equipo conmigo, decían: si hay que pisar los cadáveres para llegar allí, pisar sobre las partes duras, sobre los brazos, sobre los muslos, no sobre el vientre o el pecho, porque os hundiréis, ¿no? El olor era insoportable, el silencio absoluto, se oía únicamente el volar y los ruidos de los insectos que infectaban aquella pequeña estancia, ¿no? Iglesias con miles de cadáveres, Vicente. Iglesias con miles de cadáveres. Porque muchos jóvenes no saben de esto. Esto pasó en el 94, esos 100 días de sangre que se llamó, ¿no? Pero, y una cosa antes de... Pero tú, ahí, con 2 personas, entrando ahí, todavía con el conflicto, te puedes encontrar con cualquier cosa, claro. Puedes encontrarte con personas con la Umapanga que van a por ti, ¿no? No, íbamos ya en terreno conquistado por el FPR, por el Frente Patriótico de los Tutsis, íbamos con esa protección, vigilancia de un comandante. No había riesgo, había esa sensación de angustia y de dolor que te produce ver todos aquellos cadáveres, no sé si decir aún frescos, que ya empezaban a tener un olor insoportable, ¿no? Ver los niños, las mujeres, los ancianos amontonados, asesinados a golpes. No fue el único sitio, y los ruandeses, el gobierno Tutsi que se estableció después de la victoria de los Tutsis en la guerra, ha mantenido algunas de esas iglesias sin recoger los cadáveres, como símbolo, ¿no? Dejando que se pudrieran, que fueran devorados por las alimañas, y quedan solo las partes más duras, ¿no? Los cráneos, sobre todo, ¿no? E incluso hay un sitio en la provincia de Gikongoro, Moteni, que es difícil porque hay que pronunciarlo como ellos y transcribirlo al castellano, donde se asesinaron en el interior de una escuela técnica, en el que el obispo y el alcalde dijeron que la gente que se había refugiado en las iglesias se refugiaban en las iglesias pensando que al ser un lugar sagrado allí no se atreverían a matarlos. Los que se refugiaron en ese enorme complejo de esa escuela técnica fueron asesinados allí, y se afirma que fueron 45.000 muertos en esa zona de Gikongoro. Esos cadáveres fueron sepultados por las tropas francesas, y para ocultar la fosa común construyeron encima una pista de voleibol. Pero algunos fueron extraídos y otros, como lo que les importa es el símbolo, trajeron cadáveres de otras zonas que fueron bañados en cal y que permanecen amontonados. Miguel Romero los filmó y los podemos ver amontonados como en un museo del horror.
todavía con los signos del terror, con las manos tratando de cubrirse las caras, con las bocas abiertas en el último grito, ¿no? Que es una terrible imagen de la muerte repetida, multiplicada por 10, por 100, que se ha convertido en un lugar turístico, curiosamente. Cerca de ese lugar se ha abierto un resort turístico de lujo para que los visitantes de Ruanda. Contraste. Bueno, mandamos un fuerte abrazo a Miguel Romero, que si ya nos proporciona unas imágenes increíbles informando de las aldeas de la muerte, pues vean, ¿no? Vean el espanto. Para mucha gente es el espanto que el doctor Gaona, ya no como periodista, sino como médico y como psiquiatra, decía que hay cosas que no se olvidan. El compañero Nieves, que también estuvo allí, porque Nieves nos contará un día, es reportero de guerra, y viendo Vicente Romero la sección sobre Sierra Leona, me decía que le vinieron en plena noche todos los fantasmas otra vez, ¿no? Esos fantasmas hay que atarlos en corto, ¿no? Sobre todo si uno es psiquiatra, imagino. Sí, lo que pasa es que son cosas que, por muy psiquiatra que seas, quizá, bueno, Vicente desde luego es una persona aguerrida ya, ha estado en múltiples guerras. Yo venía de la de Bosnia, que tampoco se quedaba manca, pero realmente esta me impresionó. Me fui de polizón en un avión, en un Antonov. Un compañero de una conocidísima ONG me metió ahí en el avión, no había vuelos en aquel entonces, y aparecí por arte de magia en Kigali y luego finalmente en el campo de refugiados de Goma. Lo de Goma es que es no indescriptible, porque realmente podemos utilizar muchísimas palabras, pero recuerdan lejanamente a esas imágenes, por ejemplo, los garampeiros en Brasil, todo oscuro, todo sucio, miles de personas hacinadas. Bueno, recuerdo con la primera epidemia, por ejemplo, de cólera, murieron 10.000, 15.000, 20.000 personas. Las fosas comunes, que ya puestos a recordar, lo digo para que los telespectadores puedan imaginar, se parecen mucho a esas imágenes que pueden haber visto de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, en el que los cuerpos ya totalmente desnutridos, que han perdido todos los líquidos por las diarreas, primero fue el cólera, luego nada más a acabar el cólera vino otra epidemia además de disentería, esos cuerpos esqueléticos que estaban en los últimos. Estoy convencido que algunos de ellos, no me extrañaría, Vicente creo que tiene alguna anécdota al respecto, que los enterrasen vivos, porque en alguna ocasión evidentemente estaban prácticamente en coma y nadie se molestaba ahí en distinguir si estaban vivos o estaban muertos, ¿no? Los cogían y se los llevaban literalmente a los padres, a los hijos, a los hermanos, pero morían, y perdonadme la metáfora, la expresión, morían como moscas. Es que al día podían morir perfectamente casi 1.000 personas y llegaban en oleadas, ¿no? Y allí no teníamos prácticamente nada. Es decir, por tanto, doctor, me estáis dibujando una especie de diapositiva larga que si hay un trauma que se puede marcar en el cerebro y heredar, justamente, este tiene todos los ingredientes, ¿no? Es que, Iker, perdona, es que eso de Goma ocurre 3 meses después de la matanza. Y los autores de la matanza, que es predicada por la radio de las 1000 colinas. Hay un mensaje que es terrorífico, Vicente. Acabar con las cucarachas. La operación de exterminio se llamó por eso Operación Insecticida. Y desde la radio se dio la orden y se animó a la gente a que asesinara a sus vecinos tutsis. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. abasirikare bacu nibo ba mbere babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose. Turwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu, nazo dutsinda urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda, nidutsindwa byo birumvikana iyo twarigitira mu gihugu. Ubwoko bw'abantu bari sinzi Imana ukuntu izadufasha kugira ngo tubateme, niyo mpamvu ariko tugomba guhaguruka tugatema abantu babi, ubwoko bw'iby'inkotanyi kwa abantu babi, abantu rero bagomba gukira kuko nta bundi bwose tugomba kugenda. Yo creo que todos llevamos en el fondo un chip tribal, el tribal en el que nos sentimos muy
añadidos muy fieles a nuestra tribu, a nuestro entorno. Pero evidentemente hay factores detonantes, ¿no? En este caso, sin lugar a dudas, por ejemplo, la propia radio ruandesa, el odio que justamente antecedía, odio de clases además. ¿De euforia asesina o qué es eso? Unos eran más bien agricultores, los otros eran ganaderos con más dinero. Es decir, vemos una vez más el símil con los nazis, los judíos, los que tienen el dinero, etcétera, etcétera. La riqueza, ¿no? Esa envidia que todo ser humano tiene y que además, entendámonos, suele achacar la propia pobreza a la riqueza del otro. Yo creo que por ahí van un poquito los tiros. Bueno, hay que decir, para completar lo que está narrando Gaona, que no hubo solo una matanza. No hubo una matanza de tutsis por los hutus, sino que inmediatamente se produce una reacción de venganza con una segunda matanza. La mayor parte de los muertos de Goma son hutus. Sí. Pero es que, por ejemplo, en la localidad de Byumba, donde pasamos una de las noches más amargas de nuestra vida, Antonio, Evaristo y yo, porque tuvimos que dormir... ¿Que recoges en el libro? Sí, tuvimos que dormir en la iglesia de Byumba. Como unos privilegiados. Los periodistas somos siempre unos privilegiados, que nos refugiamos en unas burbujas de bienestar, que son hoteles, cuarteles, sitios a los que no pueden acceder más que esos privilegiados de la prensa, ¿no? Y nuestro privilegio fue dormir en una habitación de la sacristía, separados de la iglesia por una pared, y en la iglesia había centenares de personas que dormían en el suelo. A nosotros nos dieron unas mantas, que no tenían que comer más que el rancho que compartimos con ellos, y que pasaron toda la noche llorando, gimiendo, hablando entre ellos, y nosotros sin poder dormir al otro lado de la pared, escuchando esa banda sonora, si la recuerdas, aquel murmullo terrible de quejidos, de lamentos, de voces que nos hacían guardar silencio porque no nos atrevíamos a decir nada, ¿no? Pero allí en Byumba, un cura belga, un padre blanco belga, Jean de Becker se llamaba, nos contó que lo que hicieron las tropas tutsis, nada más entrar, fue tomar prisioneros y fusilarlos directamente, tanto militares como civiles. Quiero decir que a esa orden de genocidio siguió después una venganza masiva, ¿no? O sea, hemos dibujado el lugar perfecto para que algo a nivel epigenético ocurra. Manuel, lo que nos llega de este estudio, que me parece tremendamente interesante, es algo que todos habíamos oído casi a nivel popular o que imaginábamos, que lo que pasa en el vientre materno marca. Pero sí, claro, sí. ¿Y esto? ¿Cómo lo interpreta un estudioso del cerebro como tú? Se ha demostrado que hay heridas mentales de alguna manera, aunque los niños dentro del vientre materno aparentemente ni no eran sienten conscientes. ni saben nada, pero a ellos les llega algo que todavía está por explicar cómo es exactamente lo que está ocurriendo para que le llegue al niño y altere no ya sus genes, porque hablamos de epigenética y no de genética. Entonces lo que se altera no son los genes, sino la forma de expresar los genes. Que los genes ¿Cómo se encienden y apagan para exacto, son los ¿no? que son, pero los podemos encender, apagar, encender mucho, encender poco, anularlos totalmente. Y eso ocurrió en las madres porque lo que presentan estos hijos son características que aparecen en personas que sufren un trauma, que lo sufren ellos directamente. Pero lo que se ha comprobado es que el niño que estaba ahí en su vientre materno, ¿no?, que no se enteraba de nada, digámoslo así, pero físicamente sí se estaba enterando. No sabemos exactamente cómo, pero la forma de expresarse los genes de estos niños ha derivado en que cuando son adultos muestran unas alteraciones que son propias de personas que han padecido un estrés postraumático. Doctor, ¿esto quiere decir de alguna manera que existen cicatrices mentales, que algo pasa, o quizá que el bebé es mucho más consciente de lo que pasa en el exterior de lo que imaginamos? La idea es, el cuerpo reacciona. Entonces se altera todo el organismo y se acaba alterando el cerebro, evidentemente. Y ahí es donde hay, pues eso, la expresión de ciertos genes que lo que hacen es que lo que podía haber sido una persona sana, con una vida normal, esté padeciendo, fíjate, sin haberlo recibido directamente, esté padeciendo las consecuencias de una guerra, las consecuencias mentales de una guerra. Es decir, aquí no es que hayan disparado a la madre, no es que la hayan herido, aquí lo que han hecho es, le han hecho daño mentalmente, la han sometido a una situación de pánico, de
de temer, pero auténticamente por tu vida, ¿no? Un nivel de durante intensidad días, de terror y ese mismo temor es como si lo hubieran sufrido los niños. El cuerpo de los niños se ha preparado para esa alerta, esa amenaza, como se preparó el de las madres. Es cierto que sobre epigenética se habla de, bueno, lo que una madre puede influir sobre un hijo que lleva dentro. Entonces están sufriendo el trauma en ese mismo momento los dos. Uno lo ve y el otro no. Exacto. Vamos a decirlo así. Pero la reacción corporal es a la par. Pero la cuestión es, ¿y el hijo del hijo, el nieto, mostrará también algo de esto? Todavía no ha pasado el tiempo suficiente, y de hecho es a esto a lo que le llaman realmente epigenética, es decir, en los tiempos más actuales se considera epigenética realmente a la posibilidad de que se cambie la forma de expresar los genes, pero que ese cambio sea hereditario, porque lo que ha ocurrido a los niños dentro del vientre materno no puedes hablar de una herencia genética o epigenética, o quizás sí, pero que la ha llevado a la par. Ahora la cuestión es, ¿los nietos lo tendrán también? En este caso de Ruanda todavía no ha dado tiempo, al menos a mí no me consta, a que haya algún nieto que lo pueda demostrar. ¿Había algún estudio parecido, doctor? Se necesitan, de hecho, 2 generaciones al menos para saberlo y 4 generaciones para ver si acaso los varones pudieran haber sufrido. ¿Y había algún estudio que daba a entender que esto en otras partes de la historia generaba este terror heredado? Justamente en el 2015 salió un estudio en Mount Sinai por Raquel Yehuda que era algo similar en hijos de supervivientes del Holocausto. Presentaban mayor ansiedad, presentaban mayor nivel de depresión y alteraciones mentales. Yo me entrevisté, de hecho, con Raquel Yehuda, creo que fue el 2016 o principios del 2017 en Nueva York. Estaba en el Mount Sinai, como he dicho, al lado de Central Park. Y observaron que quizá esos genes también estaban alterados. Cuidado, en aquel entonces, los genes no se alteran. Bueno, perdón, la epigenética. La forma de expresar, la metilación. De leer los genes. Había algunos genes que podían estar, como bien hemos dicho, apagados o encendidos, ¿no? Pero para que nos entiendan, había una expresión génica que se encontraba alterada. Pero también hay otros estudios que me han llamado la atención. Por ejemplo, en aquella gran hambruna que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Holanda, hubo en los años posteriores muchísimas personas que sufrieron alteraciones mentales, pero particularmente los que sufrieron la hambruna. Se puede evidentemente crear la hipótesis de que fue por un problema de principios activos, de nutrientes, ¿no? etcétera, Claro, etcétera. es que la química se puede alterar no solo por emociones intensas, sino por la malnutrición, por el deporte, por muchas cosas. Aquella hambruna, entre paréntesis, la sufrió la famosa actriz Audrey Hepburn. Correcto. Que además, de ascendencia holandesa, que muchos se creen que era norteamericana, sufrió de niña esa tremenda hambruna. Luego tuvo a lo largo de su vida un montón de problemas a nivel mental, de anorexia, depresiones, ansiedad, etc. Hablamos y luego... Háganla muy bien, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó después de este genocidio? Hay un régimen duro. Es lógico, si vemos también que en todas las guerras civiles en las que se han producido actos de barbarie, las consecuencias se mantienen durante mucho tiempo, ¿no? Me venían a la memoria algunos personajes, como por ejemplo el niño al que conocí en Byumba. Todos los supervivientes de las matanzas son muertos a los que mataron mal. Es decir, a los que dieron por muertos después de haber intentado ejecutarlos. Muchos de esos supervivientes quedaron sepultados bajo los cadáveres de sus familias y de los vecinos y permanecieron allí, inmóviles, durante 2 o 3 días hasta ser rescatados. Qué difícil tiene que ser superar esa sensación. Yo recuerdo un niño en Byumba con la cabecita toda vendada, no sé cuántos años tendría, 3, 4, 5 como mucho, y no paraba de rascarse todo el tiempo. Llevaba ya pues, un par de semanas o más después tratando de recuperarlo y no paraba constantemente de rascarse, ni jugaba ni sonreía. Recuerdo otro niño llamado Berwa, que se presentó en un orfanato cerca de Kigali, en un orfanato de unos misioneros italianos. El niño había oído decir que aquel gran caserón era la casa de los niños que no tenían papás.
y de repente, una madrugada, llamaron a la puerta, abrió uno de los misioneros y se encontró aquel criajo que decía: tengo que venir aquí porque ya no tengo papás. Le hicieron entrar, le preguntaron su historia y él contó que esa noche delante de él habían matado a su madre. Los misioneros fueron efectivamente a la casa, guiados por el niño, y allí estaba el cadáver de la madre y de muchos otros alrededor de la casa. El niño se quedó en el orfanato y me decía el cura italiano que lo cuidaba, me decía que no había vuelto a jugar ni había vuelto a sonreír nunca, ¿no? ¿Cómo no va a estar dañado aquel crío y tantos otros? Tú fíjate la postal que tiene que ver con un trauma tan potente que no nos extraña nada. Claro, por algo se ha hecho el estudio con Ruanda, ¿no? Saben que el nivel de terror vivido, si hay un ejemplo, pues tiene que concentrarse en esas neuronas, en esas personas, y la sorpresa de los investigadores que en el fondo nos cuentan algo que todo el mundo intuía, que evidentemente la conexión entre la madre y el hijo pasan muchas más cosas de las que podamos imaginar. Estas historias de niños que se ha encontrado Vicente y cómo lo cuenta, pues nos dejan un poco estupefactos, ¿no? Ahora que hablamos de guerra y que está ocurriendo, ahora te vas para allí. Efectivamente, sí. Dentro de unos pocos días a entregar ambulancias, 15 toneladas de historias y tal. Y justamente cuando estábamos preparando el programa, me imagino que vosotros también, pensaba en lo que eso mismo que estamos contando está sucediendo en este instante, en otro lugar relativamente cerca nuestro, ¿no? Eso mismo, exactamente eso mismo, esos niños abandonados, esas familias destrozadas, esas violaciones, esos asesinatos muchas veces, ¿no? En la guerra no se distingue evidentemente si es un crimen, una bomba o qué es lo que es. La cosa es que lo más querido tuyo es muchas veces muerto ahí mismo, delante tuyo. Bueno, Ruanda como uno de los ejemplos, ha habido películas, ha habido historias. Vicente Romero tuvo un Ondas internacional, ¿no? Por Hotel Kigali era. Hotel Kigali, que era, igual que en Madrid le llamaban a los calabozos favoritos del franquismo en la Puerta del Sol, le llamaban el Hotel Sol, en Kigali, a la cárcel de Kigali, le llamaban el Hotel Kigali. Era una cárcel absolutamente abarrotada de prisioneros en las que había hombres, mujeres separados, niños desde recién nacidos, una niña, me acuerdo, llamada Avicera, Esperanza, es la traducción, había nacido en esa cárcel. Había niños, uno de ellos acusados de genocidio, de participar en esa matanza general. A uno de ellos le preguntamos cuál era su mayor deseo y dijo: "Ambumbum, un caramelo". Y volvimos al día siguiente a llevarle unos caramelos. Pudimos entrar y filmar esa cárcel donde no habían dejado filmar. No sé si tiene que darme vergüenza confesarlo, después de falsificar un papel diciendo que íbamos a hacer una inspección humanitaria en nombre de la Cruz Roja. Y nos dejaron entrar y movernos por toda la cárcel, escuchar las historias de los presos y que en definitiva eran, no cabía duda, la mayor parte por lo menos, eran personas que habían sido ejecutores de sus vecinos, ¿no? Pero allí estaban con sus propios miedos, con sus propias miserias, en manos de sus enemigos, en una situación de indefensión absoluta. El programa efectivamente ganó un Ondas internacional, no por mí, lo ganó por la espléndida fotografía de Jesús Mata, que ya no está entre nosotros y que retrató magistralmente el terror en los ojos de aquellos negros, no es una palabra ofensiva, ellos la utilizan, de aquellos negros en la oscuridad de las celdas, sin prácticamente luz, con el blanco de los ojos, con los ojos desorbitados por el miedo, viendo que llegaba aquel grupo de blancos con una cámara, ¿no? Eso fue lo que motivó que el reportaje de Informe Semanal Hotel Kigali ganara un Ondas internacional. No me extraña, seguro que don Vicente Romero puso algo de su parte, ¿verdad? Hasta la próxima crónica, Vicente, que nos dejas un poco... No me extraña el compañero Nieves, que un día tenemos que traer aquí a hablar de esto. Me han vuelto todos los fantasmas, ¿no? Me han vuelto en la noche todos los fantasmas. Doctor, mucha suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como tú dices siempre, la ciencia abre una ventana, lo que parecía imposible, ¿verdad? Resulta que terror heredado. Ahí es nada.
Doctor Manuel Martín Lueches, como siempre, mil gracias, amigo. El Gracias cerebro, esta caja prodigiosa, Que aún que tiene deja muchos heridas, misterios. ¿verdad? Ahí está. Deja heridas. Hay que cuidarlo. El cerebro hay que cuidarlo, los que podamos. Gracias, Manuel. Vicente, hasta la próxima, gracias. Hasta pronto, amigos. Yo sé que es un poco fuerte, porque es verdad, pero la vida es fuerte, claro. Lo que está pasando en el mundo no. Eligieron Ruanda porque está claro que era el sitio donde el terror alcanzó cotas inconcebibles para lo humano. Vamos a cambiar, ¿no? Porque hace falta oxigenar. Y nos vamos a un paraje del País Vasco. Realmente, bueno, van a verlo aquí. Vean qué maravilla. Vean qué espectáculo. La cueva de Sandaili, no tan conocida, en pleno corazón del País Vasco. Bueno, también es una historia de intolerancia y lo van a entender enseguida porque hubo personas encerradas allí por diferentes motivos. Siempre el temor al diferente, al distinto. Y a partir de ese instante, como pasa con muchas cuevas, como si fuese una gigantesca cámara de reverberación, la sensación de que algo queda impregnado en sus paredes de roca húmeda. La gran pregunta de nuestro equipo es: toda esa historia, leyenda, mito, verdad, sufrimiento, misterio que pasa en esta cueva, ¿de alguna forma podemos nosotros recuperarlo? La tecnología, desde los robots hasta los 360, ¿pueden sacar algo en claro? Porque hasta robots en su día metimos aquí. Sí, como si fuera una exploración lunar. Llamamos a un robot Milenio 1 en cierta ocasión y parecía que iba hacia Marte, porque hay zonas de esta cueva que no se pueden ver. Pero claro, son las zonas clave y nosotros no podemos dejarles sin esas partes a ustedes, ¿no? Hay que poner los ojos ahí. Bueno, pues lo hemos hecho con esfuerzo redoblado, investigación sobre el terreno. El lugar merece mucho la pena. Cueva de Sandaili. ¿Entramos todos juntos? Vamos allá. Nos encontramos en plena provincia de Guipúzcoa, en el valle de Araoch, donde está la cueva de Sandaili y donde tenemos una ermita en su interior, que es la ermita de San Elías. Y no es un lugar cualquiera. La cueva de Sandaili probablemente sea desconocida por la ubicación en la que se encuentra, ¿no? En mitad del monte. Quizá no está de camino de los grandes centros, ¿no? O queda un poco a desmano del núcleo de población de Oñate, que sería el más cercano, y quizá eso se debe que sea algo desconocido. Yo creo que desde un punto de vista antropológico lo más famoso es ese poder o esa idea mágica de favorecer la fertilidad que tiene esta cueva. Decidí utilizar la cueva de Sandaili como escenario para la novela de los ritos del agua, porque precisamente la novela trataba de los rituales paganos, en este caso celtas, que tenían que ver con sacrificios alrededor del agua. Hombre, es muy singular encontrar una cueva de estas características con una ermita dentro. Y yo creo que un poco a nivel antropológico podríamos decir que esa ermita representa la cristianización, ¿no? de la cueva. La leyenda nos cuenta que este pudo ser un lugar en el que se retiró San Elías y que estaba pues haciendo penitencia en las rocas y en las cuevas de la zona, y que este pudo ser uno de esos lugares. Y de otra versión de esta leyenda también nos cuenta que este santo fue robado a un pueblo alavés por las gentes de Oñati, pues para controlar esa climatología y para, digamos, apaciguar cuando había sequía y pedirle agua al santo. Yo creo que no es casualidad que ahora mismo el santo, la figura del santo que hay en esa ermita es San Elías, un poco para justificar que la cueva se llame de Sandaili, y pienso que es porque no era a San Elías sino a Santa Ilía, que venía de la diosa pagana Ibulia. Pues esta deidad está relacionada con lo que son los cultos al agua, a la fertilidad,
y de hecho todavía esas tradiciones paganas, a pesar de, digamos, la ermita de San Elías, que es la ermita que cristianiza este lugar, pues lo podemos ver reflejado en tradiciones y en cultos antiguos que incluso han perdurado hasta hoy en día, ¿no? No es que se sustituyan los cultos, sino que lo que hace el cristianismo es apropiárselos de algún modo y continúa en uso ese lugar. Y eso es lo que encontramos en Sandayle. Aunque la particularidad quizá de Sandayle es que tiene, subiendo las escaleras, un espacio, una especie de bañera de piedra donde se recoge el agua que baja de la propia cueva, que se va filtrando y que se recoge ahí. Y las tradiciones y sobre todo los testimonios etnográficos lo que nos cuentan es que las mujeres de la zona y de las inmediaciones incluso acudían desde bastante lejos, acudían allí para favorecer su fertilidad. Mujeres que no podían tener hijos o parejas que no lo podían, pues acudían a ese lugar. Se habla también, por ejemplo, de un término en euskera que es el término beratu, que quiere decir ablandarse, por traducirlo de alguna manera, porque las personas que no pueden tener descendencia se bañan en esas aguas para que de alguna manera puedan tener descendencia. También se habla que la gente deja ofrendas, deja chupetes, deja ropa de niño, todo relacionado a tener descendencia. Otro ritual, otra variante de ese ritual era que metían los dedos de la mano y según el número de niños que querían, es decir, si querían 2 niños metían 2 dedos, si querían 3 niños metían 3 dedos. Y luego otro que no tiene que ver con la fecundidad, pero bueno, en cierta manera sí que tenía que ver con el tema del agua y la fecundidad de la tierra, era que iban a pedirle a San Elías, que es el santo que está ahí, le iban a pedir que lloviese. Yo cuando descubro esta cueva, hace ya unos cuantos años, resulta que a mí las noticias que me llegan por parte de gentes de Oñati, la localidad guipuzcoana más cercana a la cueva, es que resulta que en el fondo de esta cueva, pues desde los años 80 la gente dice que escucha lamentos, quejidos, sollozos, incluso gentes aficionadas al mundo del misterio se vienen aquí a hacer psicofonías, ¿no? Y lo que es estos comentarios, digamos, misteriosos, me llegan a hacer una investigación histórica por la cual, de alguna manera, lo que se contaba, la razón, mejor dicho, por la que se contaban este tipo de sonidos que se oían aquí, tenía un fundamento histórico. La cueva de Sandayle es famosa por un episodio que aconteció durante las guerras de banderizos y que tiene que ver con una serie de malhechores que trataron de robar a un arriero en el paso de San Adrián, y tras ello, como estaban siendo perseguidos por las hermandades de Guipúzcoa, por la justicia del momento, decidieron ocultarse en la cueva de Sandayle. Entre algunas de las cosas que se sabe que hicieron para expulsarlos de la cueva fue crear una serie de piras de fuego en la zona de la entrada, y allí pusieron pues corteza de cerdo para generar humo, asfixiarles en el interior y provocar así que saliesen. Y lo que consiguieron fue obviamente quemarlos, y se llama la leyenda de los quemados desde entonces. Es un entorno que te das cuenta de que tiene algo como telúrico, mágico. Es decir, te das cuenta de que entiendes y comprendes cómo los celtas que vivían allí antes, que era la tribu de los bárdulos, que lo tuviesen como un lugar sagrado. Porque entre la vegetación, que está muy escondida, entre esa oquedad natural que hay, esa especie de escaleras que después han sido labradas por el hombre, pero tú te imaginas que desde el inicio había una cuesta empinada y que sí que era practicable entrar en la cueva.
pero se anunciaba un viaje hipnótico. Y aquí, los tres que estamos en la mesa, y los cientos de miles, incluso millones que puede haber ahí observando, estoy seguro que han sentido más o menos lo mismo. Qué fuerza de imágenes, la conjunción de lo sagrado, lo místico y evidentemente el misterio que ha sobrevolado todo esto y que vamos a profundizar en él porque nuestro equipo estuvo investigando. Don Enrique Echazarra, bienvenido. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Oye, Enrique, siempre tú sabes que lo comentamos, hay pocos investigadores tan tozudos, persistentes, como tú. Y sin embargo, ante un tema, bueno, que hubo unas muertes, hubo una historia mágica de peticiones, es decir, la muerte y la fertilidad, y también investigaciones de las que hablaremos ahora de grupos que fueron allí. Pero pocas veces has encontrado la cerrazón, como en este caso. Sí, la verdad es que me ha llamado la atención, porque después de 17 temporadas colaborando con vosotros, nos hemos topado con todo tipo de testigos, que bueno, que todo el mundo tiene derecho a no querer salir en la tele o a no colaborar, pero en este caso ha habido un ambiente un tanto peculiar, y eso que era un tema histórico, antropológico, de leyenda, y de alguna manera pues las gentes del lugar se han cerrado en banda y no han querido colaborar con nosotros. ¿Creéis que hay una teoría para eso o no? Pues hombre, incluso comentarte que he llegado a recibir llamadas de gente desconocida que tenían mi teléfono, que decían que no podíamos ir a grabar allí un reportaje a la cueva, ¿no? Vamos a ver, Enrique, ¿cómo es esto? Que gente que tú no conoces eso es. Localizó tu teléfono de alguna manera, o sea, y te advertían de que no podíais ir a la cueva. O sea, yo contacto con historiadores, contacto con cronistas locales de la villa de Oñati y les propongo colaborar para este reportaje pues de una manera, con su sabiduría, digamos, antropológica, histórica. Y bueno, unos decían que no, unos decían que sí, otros de alguna manera se quedaban ahí a medias con la solicitud, vamos a decirlo así. Pero luego he recibido llamadas de gente que no los conocía en absoluto, que no había hablado con ellos, diciéndome que no podíamos ir a Oñati a grabar y mucho menos a grabar a la ermita de Sandaile. Una especie de, vamos a decir, cerrazón. Y la, digamos, explicación que me daban es que no querían que ese lugar se diese a conocer. Ah, bueno, pueden tener su motivación, pero desde luego no ha habido nunca un reportaje sobre esta cueva más visto en España, eso te lo aseguro. Con esta belleza, con esta cosa que parece no sé, una foto en cada estampa, y con esta maravilla que va a motivar que mucha gente quiera conocer Cueva Sandaile. A nivel turístico es un premio, pero es verdad, puede que haya personas que no quieran que sus ritos y mitos profundos se cuenten. De todas maneras, esto es un poco también contradictorio, porque buceando en hemeroteca, en los años previos a la pandemia, las gentes del lugar, vamos a decir, ¿no?, del Valle de Araoch, es donde se ubica esta ermita, se quejaban de que las instituciones, el lugar, estaba un poco abandonado, ¿no? Cosa que luego es un poco contradictoria con lo que me comentaban a mí, que no podíamos ir ahí a grabar. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Que no es la primera vez, Enrique. Sí. Que cuando estuvimos, y yo decía lo del robot porque fue un momento, yo le hice hasta una oda y todo a ese robot, porque, Javi, buenas noches como siempre, compañero. Buenas noches. Tenemos el 360 preparado y verán qué maravilla. No, vamos con el 360, venga, cuéntanos un poco. Mira, bueno, tuvimos... Porque no es fácil el acceso, hay zonas un poco prohibidas, zonas de misterio, y tuvimos que montar un robot con el gran Uriarte, Milenio 1, que como si fuera un rover de otro mundo se metió ahí. No es fácil el acceso, además, porque llegar hasta allí hay un camino de tierra. Es una cueva donde el agua, la lluvia tiene mucha importancia, como hemos visto en la pieza, sí. Y a nosotros nos bendijo, pero también nos maldijo la lluvia ese día, porque tuvimos mucha lluvia, pero a su vez, claro, aquello complicaba el ascenso a este lugar que estaba lleno de barro. Y tenemos estas fotografías porque de alguna manera este experimento 360 que nos hace nuestro compañero Luis Uriarte, mira, vamos ascendiendo, aquí tenemos... Bueno, es increíble poder viajar al lugar así, ¿no? Claro, en el reportaje se ven las imágenes que son impresionantes, pero esto es como ascender juntos, ¿no? Por esta escalinata por la que tantos siglos habrán ascendido mujeres en busca de estos ritos del agua, estos ritos de la fertilidad que empezaban aquí, en esta zona, que es fundamental. Aquí es donde se recoge todo el agua de la cueva, el agua que va cayendo, que se va filtrando a través de la piedra. Y seguíamos ascendiendo, claro, yo no paraba de maravillarme cuando tuve la suerte, además, de ir acompañado por Enrique Echazarra, que dedicó la portada de uno de sus libros a este sitio. Aquí está, ¿lo tienes ahí? Sí, 50 señor. Lugares mágicos del País Vasco, que tengo la suerte de tener una foto con Enrique en esta portada de la ermita de San Elías. Bueno, por algo se eligió, ¿no? Porque es como un ombligo... Aquí está. Axis Mundi. Y aquí está la ermita, que además, sí, fíjate, da la sensación, Iker, no sé a ti, pero a mí me da la sensación como de tapón, ¿no? Está colocada en un sitio perfectamente tapando esta parte de la cueva, este lugar.
dedicado a San Elías. Y claro, de alguna manera esto que contaba Enrique de los problemas que habíamos tenido, porque la excusa que nos daban eran que no querían que aquello se masificara, que fuera un turismo agresivo, pero uno se preocupa cuando ve que la cueva está tan mal conservada. Hay zonas, Iker, en la piedra, esta piedra milenaria que ha sido escenario de tantos ritos ancestrales, que está pintarrajeada con sprays, que está pintarrajeada. Te sorprende incluso encontrar mesas de merendero, barbacoas dentro de la cueva, es decir, en la fase inicial, ¿no? Que no es la fase profunda donde hubo esas muertes y esas investigaciones. Claro, esta es la fase de la antesala, digamos, ¿no? Exacto, la zona más accesible de la cueva, una zona donde, se recogían las personas que iban allí en romería, unas imágenes que nos decía Eva Sánchez Urturi que eran impresionantes porque eran casi santas compañías, ¿no? La imagen de ver a una multitud de personas, cientos de personas, con velas caminando en la noche hacia el interior de la cueva para pedir a esta deidad, a esta madre de la piedra, por la fecundidad, ¿no? Y fíjate, vamos ascendiendo en este recorrido 360. Vitorina de Pro, Premio Planeta, le agradecemos su ayuda, que utilizó todos estos ritos del agua para uno de sus trabajos. Claro, que llevas el título además de los ritos del agua, porque ella documentó los lugares del País Vasco donde se llevaban a cabo este tipo de ritos. ¿Y es verdad que te ha contado que hay un personaje que hace de investigador así vitoriano? Bueno, claro, si lees su trilogía y hay un personaje misterioso, ¿no? que tiene un programa de éxito de misterio en el País Vasco, pues alguno verá algún parecido. Bueno, tiene que ser Enrique Chazarra. Debe ser Enrique. A ver, y entonces entramos por ahí. Claro, entramos por esta zona, que es una zona muy angosta, y nos encontramos ya, digamos, tú que has estado en tantísimas cuevas, Iker, seguro que sabes localizar estas zonas que parecen como grandes catedrales de piedra, ¿no? Con una zona en el centro, que es casi un centro ceremonial, donde se unen la parte del techo de la cueva con el suelo a través de esta zona de piedra, que nosotros denominamos la gárgola. No es que se denomine así, pero nosotros de manera, para saber dónde Luis colocaba las cámaras, Luis Uriarte, ahora os contaré, hicimos una serie de experiencias, de experimentos, y habíamos dado nombre a algunas zonas de la cueva para entendernos entre nosotros, ¿no? Esta zona, vista desde según qué ángulo, parecía uno de estos monstruos de las cuevas, uno de estos seres vivos que según uno les diera con la luz, adquirían vida propia, ¿no? Para ampliar la experiencia estuvo con nosotros Aldo Linares. Claro, qué interesante, Iker. Aquí vamos a ver una multitud de capas que se van superponiendo y quizá nos dan información. Antes de esa capa de Aldo, Enrique, ¿por qué en cierto momento las personas, no sé si se puede poner una fecha en el calendario, sabemos que en el País Vasco había muchos grupos de interesados en el tema del misterio, toman la cueva como epicentro de experiencias de qué tipo? Pues verás, sobre todo a partir de los años 80, los aficionados al misterio, llevados por una leyenda que había en la zona donde se contaba que en esa cueva habían fallecido personas acorraladas y, digamos, muertas por una serie de hogueras que habían puesto en la entrada de la cueva, pues eso lleva a los interesados al fenómeno, sobre todo psicofónico, a partir de los años 80, como te digo, a hacer grabaciones. Y las hacían aquí, en estos puntos. Las hacían aquí, en estos puntos que estaba comentando Javi, ¿no? Entonces a mí realmente esta historia me llega por eso, ¿no? Por unos comentarios de una persona de Oñati que me dice, pues hay una cueva en Oñati y tal, que te va a gustar, que paisajísticamente es muy bella, y encima hay historias de misterio de este tipo, ¿no? Entonces, o sea, la investigación del misterio tan denostada es la que te hace que tú conozcas un paraje maravilloso y una historia que de otra forma no hubieras conocido. Eso es. Además, en este caso podríamos decir la cadena que el misterio me lleva a la leyenda y la leyenda a la historia. Que de alguna manera esa leyenda que se comentaba en los años 80 en Oñati de personas fallecidas por hogueras en el interior va cobrando forma porque hay un suceso histórico que luego comentaremos, hay un cantar épico medieval que es conocido como el cantar de Sandaili que también habla de este suceso. Entonces, lo que te digo, la leyenda lleva a la antropología, a la leyenda y a su vez a la historia. Grupos interesados, ¿de acuerdo? Investigaciones porque creían que había una historia tremenda dentro de esta cueva. Perfecto. Y, claro, ante un clima de cámara casi anecoica que recoja estas sensaciones, tú pones en marcha algo. Claro, hablaba Enrique de que el misterio le lleva a la leyenda a la historia, pero en este círculo maravilloso la historia nos devuelve otra vez al misterio, porque allí llevamos a Aldo Linares. Aldo entra en la cueva, bueno, fascinado por el lugar, él no sabía dónde íbamos, como siempre, ya sobra decirlo porque nos repetimos mucho, pero empieza a decir que este lugar tiene que ver con la vida. Él dice vida, esto tiene que ver con el nacimiento,
repite una palabra que es vulvar, como... Nacimiento, y hemos visto los ritos de meter los dedos de las mujeres para la fertilidad, incluso pidiendo el número de hijos. Es que después fertilidad es una palabra que él saca, habla de que es una cueva femenina, donde él tiene una sensación de una poderosa presencia femenina, pero es aquí en esta zona donde él tiene una sensación extraña. Él dice que hay algo que es como una capa, estas capas de las que tanto nos hablan Aldo y nuestra querida Paloma, que rompen un poco la historia, que se van superponiendo y que tiene que ver con los años 80, con una niña perdida, una niña que se pierde en esta zona y que está allí, que su eco es muy lejano, pero que sigue perenne, que se perdió, y dice, es fruto de un descuido. Lo que pasó es fruto de un descuido. Insiste, ¿hay alguien aquí que ha tenido alguna dificultad? Puede que tenga que ver con la pequeña. Puede que tenga que ver con la pequeña. Puede que tenga que ver con la pequeña, porque cuando has dicho eso, la vocecita se ha oído más. Un descuido. Un descuido. Pero, ¿sabes algo? Ella, respecto a ese descuido, sea lo que sea que haya sido, es otra historia. Es otra historia. Y la historia en el famoso Milenio Live, que ya no existe, pero hicimos otra grabación que también dio resultados positivos. Y allí me dirijo, Iker, vamos en este recorrido 360, estaba caminando, ¿vale? Estamos dejando aquí atrás esa gárgola de la que hablaba. Vamos caminando y si ves, la cueva se va estrechando ligeramente. Aquí hay un pequeño conducto, verás, vamos hacia... Bueno, qué sensación de estar dentro, como si... Claro, según te adentras, vas dejando atrás la luz solar, la cueva se va estrechando hasta un punto en el que uno tiene que gatear prácticamente para poder entrar. Bueno, pues es precisamente aquí donde nosotros nos arrodillamos casi de manera ceremonial, como un rito a la cueva. Nos arrodillamos para seguir accediendo a la cueva. Vamos a poder acceder con los espectadores, pero es aquí donde en ese Milenio Live, en esa noche histórica de conexión en directo que hicisteis, se capta también una voz. Y ahí puede contarnos Enrique un poco cómo se capta, porque desde luego es peculiar. Sí, recordarás, bueno, en un momento de la noche dejó Luis Ugarte un micrófono en la zona, digamos, del fondo de la gárgola, que como hemos definido esa sala, y cuando nos estamos ya marchando y alejándonos de esa zona para evitar que se grabasen nuestros ruidos y nuestras voces, es cuando se oye una voz que dice espera, que incluso yo creo que vosotros las llegáis a oír en vivo. O sea, no me acuerdo ahora mismo, Enrique, en tiempo real, y pensáis que somos nosotros hablando, cuando nosotros estamos en silencio y alejados de esa zona. Nos decía Uriarte además que era un micrófono de alta ganancia. Eso es. Vosotros os habéis alejado y ese micro queda ahí solo y con la conexión, es decir, vosotros no lo escuchasteis en ese momento, pero en el estudio donde estaban Iker y Carmen en directo sí que tenían señal, también los espectadores, y son ellos los que lo escuchan. ¿Lo recordamos? Venga. Se oye perfectamente y además no es la voz de ninguno de nosotros, ¿no? Bueno. Captado en directo, además. Sí, muchos oyentes en esas conexiones especiales captaban, ¿no? También a veces estos sonidos que se analizaban en tiempo real y era muy estimulante y desde luego lo escuchamos allí, hicimos la experiencia, hicimos varias experiencias, Iker, también de aislamiento, de quedarnos en silencio. Es impresionante el sonido de las gotas cayendo, porque además no son como un mantra constante, ¿no? Es como si la cueva tuviera vida propia y precisamente de eso hablaba Aldo, de la vida, que esa cueva tenía que ver con la gestación. Íbamos adentrándonos en este lugar. A Aldo se lo vamos poniendo más difícil porque aparte de la concentración tiene que estar pendiente, ¿no?, de estos pasos, de estos accesos tan complicados. Aquí lo vemos, hemos atravesado juntos esta zona, nos hemos arrodillado todos, hemos pasado a este lugar y entramos hacia el final de la cámara que se puede visitar, digamos, a la que se puede acceder con cierta facilidad, que como ves... Que es donde supuestamente hubo aquellas muertes. Sí, es donde se sucede. Hombre, revisando la documentación histórica que hay en el archivo de Mondragón, yo creo que el lugar ha cambiado bastante de cómo es ahora, como era en aquella época, ¿no? Hablamos del siglo XV, finales del siglo XV, y de alguna manera es donde hubo gente acorralada
porque habían robado a un arriero una serie de monedas. Aquello trascendió demasiado hasta llegar a oídos del monarca Enrique IV de Castilla, y se formó allí, digamos, sitiaron, ¿no?, a los ladrones de ese momento. Y de ahí pasa a la historia de quemados. Claro, ese suceso histórico que está en los archivos que hemos podido confirmar en Mondragón trasciende a la leyenda que, digamos, es la que pululaba en los años 80 en Oñati, donde se hablaba de muertes por personas quemadas. Fuego fuera y asfixiados dentro de la cueva, ¿no? Eso es. Pues hay grupos de espeleología a los que contactamos también para saber los accesos remotos de la cueva, porque hay otra versión de la leyenda que dice que quizá alguno de ellos pudo escapar por algún orificio, por alguna zona que no se tiene muy bien catalogada, pero también recibieron alguna llamada extraña que les dijo que no podían aparecer, no podían dar a conocer este lugar, lo cual suma un poco el misterio, ¿no?, el secreto de Oñate, ¿no?, de alguna manera. Sí, y precisamente aquí, Iker, es donde Aldo ya tiene el encuentro con esta figura femenina, una visión clara. Dice que es una mujer muy antigua. Precisamente Enrique, Aldo y yo estuvimos juntos en El Manto, recordarás esta visión tan particular donde él habló de la realidad daimónica, ¿no?, de un encuentro que no era humano. Aquí él decía que sí que era algo humano, pero muy antiguo, algo ancestral, que era, digamos, la ama de la cueva, la dueña del lugar, y que tenía que ver con la gestación, con la vida, y que en un momento dado incluso da una serie de detalles, Aldo, personales, que ella le ofrece sobre alguien del grupo que había tenido problemas para tener hijos, ¿no? Nosotros nos quedamos muy sorprendidos. Luego, hablando en grupo, entre diferentes personas, vemos que efectivamente información que Aldo no tenía la ha dado perfectamente detallada, aparentemente información que había obtenido a través de esa mujer, ¿no? Cosa que a mí me deja alucinado. Esto es el templo. Este es el verdadero templo. Este es el verdadero templo. Hay otra energía. Sí, totalmente. Este es el verdadero templo. Si tuviese que decirlo de algún modo, esto es el verdadero templo. La parte de allí es, digamos, la parte privada, y el fondo es la clave de todo, pero esto es el templo, por decirlo así. Esto es el punto donde se nota más el cambio brusco de lo que es la energía de aquí con lo de allí fuera. Y es precisamente aquí donde él dice que tiene su guarida, donde ella se encuentra especialmente cómoda, en la zona más angosta, más remota de la cueva, al menos a la que podíamos acceder nosotros, y aquí le hacemos a él la experiencia de aislamiento. El límite final, ¿no? Efectivamente, esta es la zona, fíjate, mira, es todo muy orgánico, si ¿no? ves el techo, es como visitar otros mundos, ¿no?, como pasa en estas cuevas. Parece casi, unas formas orgánicas, ¿no? Además hay una cosa muy interesante, todo esto es, claro, formado por el agua, ¿no?, por la caída del agua. En las imágenes se nos ve a Enrique y a mí con una luz azul, porque el propio brillo de la cueva parece de otro planeta, es como si estuviera lleno, ¿no?, de un material desconocido, maravilloso, es como la cueva del tesoro. Y aquí es donde Aldo Linares se queda sentado, y durante toda la experiencia de aislamiento se siente acompañado por esta mujer. Él dice que es una sensación agradable, que es una mujer que se siente interesada por nuestra presencia y que pertenece al lugar. Desde luego a nosotros nos deja muy sorprendidos, ¿no?, que Aldo, una vez más, podría haber dado 1000 detalles, haber dicho 1000 cosas de la cueva. Ojo, luego no dice nada sobre los quemados, ¿no?, que también Es Enrique verdad. y yo estábamos Claro, expectantes. Esa es un poco la cuestión. Nosotros, sabiendo esa información previa y por el desconocimiento de Aldo, pensamos, bueno, a ver cómo ubica este suceso histórico Aldo en toda esta historia. Y no, en absoluto. Ni le dio importancia, ni apareció. Habló de humo, Sí. de manera muy liviana, pero no detalló, digamos, toda la historia que nosotros ya conocíamos. Pero claro, habló de otras cosas de las que de momento no tenemos registro, y luego habló de esta mujer, de la dama de la cueva, que es una imagen preciosa, que es una dama de la fecundidad. Ha habido siempre una relación, no sabemos si esto es posterior, pero desde luego entre lo femenino y las cuevas, las formas de vulva y vagina, en oquedades. Yo recuerdo, por ejemplo, Cueva de la Garma, si no me equivoco, donde incluso consultando con un ginecólogo, nos decía que estaba hecha y pulida de tal manera, o sea, tocada a lo mínimo esa entrada, como hay alguna por aquí, que la forma en que tú tenías de salir era muy parecida al parto, ¿no? Y el hombre nos lo contaba. Y siempre se ha dicho, nunca se ha demostrado, es verdad que hay cuevas españolas con signos que se llaman vulvares, incluso pintados, ¿no?,
¿Alguien piensa que pudo haber ritos de nacimiento y renacimiento? Pues bueno, lo han dicho todos los estudiosos de las religiones, pero nadie lo sabe. Y lo que hace incluso más especial esta cueva, no solo por, digamos, ese aspecto vulvar que estamos comentando, que comentaba Aldo, es porque, digamos, los ritos de fertilidad confirman, ¿no?, lo que es el lugar en sí. ¿Hoy sigue yendo gente allí? Mira, yo he estado varias veces ya y a raíz de mi descubrimiento hace unos años, sí, me comentaban algunas personas de Oñati que igual no se bañan, igual no meten los dedos, pero sí que dejaban ropa de niño, dejaban chupetes, dejaban ofrendas para intentarse quedarse embarazadas, porque bueno, la ciencia y la medicina en principio les había desahuciado y seguían haciendo esos rituales. Es curioso porque hemos hablado en Cuarto Milenio en estas 17 temporadas, Javi, de ídolos que vienen del Neolítico, que siguen siendo adorados, tocados por la Dama del las Margen personas. también, por ejemplo. Claro, el ídolo del Margen. Hoy. Y ahí tenemos otro elemento donde se junta el agua, la sonoridad, un pasado remoto. Qué conjunción, ¿no?, con la tecnología y los píxeles para descubrir. ¿Estarán contentos en Oñate, patria del gran Santi Dígoras, el vikingo de Oñate, extraordinario extremo de la Real Sociedad, campeona mítica de Atocha? Pues no lo sé, pero nosotros lo hemos hecho con la mejor intención. Vamos a ver ahora si no recibe nuevas llamadas don Enrique Chazarra, que es muy suyo, ¿verdad? Hay que decir que en Oñate nos trataron de manera amabilísima y que esta llamada que nos paralizó todo y que nos echó atrás a todos los testigos, a toda la gente que teníamos cerrada, viene de un poco más lejos. Es decir, la gente de Oñate estaba deseando que habláramos de esto, porque saben que para ellos, para el turismo, para los hoteles, para la hostelería, hay hoteles recién construidos maravillosos en la zona que están deseando atraer al turismo. Es decir, Oñate quiere que conozcamos este lugar, la gente de allí. Habrá de todo, ¿no? Pero estas llamadas... para nadie, Claro. No para nadie. Gracias a Sandy Urturi, claro que sí. Gracias a... Bueno, qué maravillosa labor hacen nuestros amigos Isabel Mellén y Gorka de Monaín. Increíble, sí, medieval. Sí, increíble. Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que esta cueva de Sandaili, aunque la pieza no se comenta y lo estuvimos comentando, resulta que tiene que ver un poco también con los eremitorios, porque muy cerca de esta cueva están localidades alavesas, ¿no? Hay frontera natural con Álava y los de Álava medieval controlan un poco la zona y hay cierta relación de San Elías, que fue expulsado de un pueblo alavés, cuenta la leyenda, para, digamos, refugiarse en esta cueva como eremita, ¿no? Oye, Enrique, años. Una cosa, tú dabas una boda al arma sobre unas pinturas enigmáticas, total, que son las de Alaiza. Sí. Unas pinturas a las que hemos dedicado aquí un reportaje maravilloso. Precisamente los amigos de la medieval estaban luchando por eso. Había habido unas inundaciones, no se preocupaban por ello, pusimos el grito en el cielo. ¿Ha pasado algo? Pues de momento no hay novedades. La cuestión es que no solo Álava medieval, sino en general, digamos, todos los historiadores de Álava pues ponían un poco el grito en el cielo porque se estaba inundando lo que es la ermita, la iglesia de Alaiza, y eso estaba creando un ambiente con muchas humedades, con mucha cal, con mucha condensación. Que podía afectar unas pinturas únicas en el mundo. Eso es, y podía llegar a afectar. Entonces, no se trataba solo de las únicas, el único remedio que ha puesto el obispado, de que, digamos, son propiedad esta iglesia, es limpiar, achicar el agua y barrer. Había que hacer algo más para prevenir esas futuras, digamos, afectaciones, ¿no?, por la humedad en las paredes y, claro, que se pierda esa maravilla histórica y patrimonial. Como ven, estas pinturas enigmáticas de las que hemos hablado, todavía por descifrar, únicas en el mundo, son patrimonio, ¿no?, y que tenemos que cuidarlo. Para eso hay gente que, bueno, pues se deja un poco la vida, ¿no?, lanzando este mensaje. Enrique, como siempre, compañero, mil gracias. A vosotros, un placer. Atento al teléfono. Venga, te contaré. Va a ser un poco John Kill, las llamadas extrañas a Enrique Chazarra. Sí. Ahora, hay una cosa que quien llama tiene que saber. A Enrique Chazarra Artaza no lo para nadie. Nunca, ¿no? No lo para nadie. Algún día contaremos la vez que quedó encerrado en un lugar en pleno casco de Vitoria, que fue muy complicado, le costó mucho salir, y no era la cueva de Sandaili. Bueno, Javi, gracias como siempre, compañero. Un placer. Bueno, maravilloso, qué bonito, y yo creo personalmente, hoy en día no hay mejor campaña para un lugar que esto. Vamos ahora con otras imágenes. Están de aquí. Y de la España mágica y de este lugar tan prodigioso, venga, vamos a echarle un poquito de salsa, también de cierto humor, ¿no?, que aparece. Madre mía. Este es, claro. No, eso no es. No. Ahora un nuevo juego es ¿dónde está? A ver si pueden poner un plano aquí mis compañeros. ¿Dónde está? Me acuerdo yo con Alma en Japón. Que... Sí. ¿Y es el tonto de la semana? Sí, el tonto de la semana es que siempre está en ese lado y ahí abajo. Tú todavía no lo localizas, pero siempre está ahí.
Pero lo has quitado más en del ese juego. cuadradito. Ah, Podían cambiarlo. pero es que ya los telespectadores lo saben. Porque imagínense, claro que es la magia de este programa, que yo no quiero ver las imágenes que vienen para sorprenderme con ustedes. Entonces yo veo varias imágenes. Sí, Pero en claro, este este había tipo varias. aquí, tú dices, a este le va a pasar algo, no cabe la menor duda. Entonces, Pues ¿puede no, ser el tonto de la semana o no? A ese no le va a pasar. Oye, pero bueno. esto como me acuerdo yo con mi hija en Japón hace ya años, cuando fuimos al sitio de los erizos. Sí, Bueno, porque es hay que cafés. tiene toda la cara de mi perro Hay Goldie. cafés de erizos, hay cafés de perros, de gatos en Japón, y entonces tú puedes Eran muy cuidarlos, majos. darles de comer. Pero te ponen unos bueno. guantes, me acuerdo perfectamente, ¿eh? Sí, y a lo mejor también te dicen que no te los acerques mucho, porque... No. ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono el ericito, ¿verdad? Ay, ay, toma, es que es una toma monada, leñazo. es que fíjate, Toma ¡ay, qué leñazo. tufa tan grande! Toma. Además, es que le estira la nariz a este hombre. Ya, le ha Ya la dejado tenía la napia. roja de por sí, ¿eh? Ya la tenía rojilla. Pero es que se le engancha. Y además, ¿cómo se le engancha Mira. la imagen? Lo raro. Yo creo que este tiene medalla de bronce, por lo menos. Vamos a hacer a final de temporada, ¿te parece? Lo raro, Vamos bueno. a hacer ranking. No, ya está. Bueno, ya veremos si podemos hacerlo o no, pero. Claro. Ya contaremos alguna sorpresa, pero ranking, y si no lo haces tú, ranking Muy del bien, tonto muy de la bien. semana. Y este tiene medalla de Y bronce. fíjate que el pobre hombre incluso no lo suelta, ¿eh? Molestándole al erizo. No, pero que no lo suelta, lo Pero esto encontraron, no es fijaos Japón. el erizo, no, Ah, no es es que Japón. es- ¡Trascas! Qué O sea, es que es leñazo le buenísimo, mete, chaval. joder. Y no lo tira el hombre, que es lo que yo digo, hombre, te pega ese mordisco, no, y haces zas. Pues no, lo deja ahí tranquilamente para... ¡Ay, ay, 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 ay! ay! Mira, ¡ay, ay, 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 ay! ay! Ahí lo he pillado. En el momento en el que ese Brutal. hombre... La boca... ¡Ah! No coja usted un erizo salvaje y haga el tonto en el teléfono. No, hombre, para ponerlo en algún sitio seguro, Qué sí, ¿no? leñazo le ha metido. Pero sí, le ha Ahora, metido toda un esta buen parte, o leñazo. sea, nuestro perro es un poco erizo, lo acabo de ver ahora El mismo. morretico, ¿no? Es... Vale. Venga, a ver. Yo quiero saber qué pasa aquí. Bueno, pues este es un exorcismo budista. Ah. Ese es un monje y este no sabemos quién es, pero está con un cuchillo como clavándoselo, que no se lo clava, ¿eh? En la cabeza al monje budista para sacarle los demonios del cuerpo. ¿Pero el monje budista puede tener demonios dentro del cuerpo? Pues al parecer sí, yo no lo sabía, pero al parecer también los monjes Ahora me budistas, a lo mejor también los sacerdotes, bueno, los sacerdotes endemoniados, no sí, lo sabía sí. yo, me parece que es un poco Mira, contraproducente, pero... lo que no sé es para qué sirve el cuchillo mientras recitan oraciones Se y lo ha tal. clavado, se lo ha clavado. No se lo ha clavado, es que se lo pone solo así como encima de la cabeza y el hombre está ahí como, pues como son los exorcismos, dando gritos, no se revuelve mucho, pero está Bueno, pues ahí esto es muy raro, porque yo pocas veces he súper visto- raro. ¿Eh? Y más a un monje. Que es Quiere lo- decirse que la imagen del mal que es capaz de penetrar en el yo no solo es propio... Bueno, ya hemos visto aquí en el mundo musulmán exorcismos Sí. también, ¿no? Dale, ahí. Lo que no sé y tengo que investigar es por qué el cuchillo en la cabeza. Que eso ya sí Yo creo que que lo tiene clavado. Que no lo tiene clavado, hombre, que no. Que ya he verificado yo que no. A ver, tengo enigma por... Esto es muy terrible, ¿eh? Esto Oye. quien... No, pero acaba bien, si no, no lo pondría. Vale. Acaba bien. Que pero... luego los espectadores... No, me pero dicen las cada cosa. imágenes son muy fuertes. En Argentina, ¿vale? Pero ya digo desde aquí que acaba bien, aunque son muy impactantes y quien sea pues muy sensible, mejor que cierre los ojos. Pero es pues un metro, un tren, ¿no? Y esta chica que está ahí, Sí. ves que empieza a hacer extraños Oye, ¿qué hace? movimientos, se cae en medio, espérate. No la pasa nada. Gracias a Dios que hay Claro, cae en el justo hueco. en el hueco Pero y no que la pasa. rueda no le pase luego. Mira, Ostras. se mareó, pero ella está bien, o sea, mira, la sacan en una silla de ruedas, la curan los rasguños y a su casa, absolutamente No me lo puedo nada, creer. pero la caída O sea, es brutal. pero a ver, es la que pobre es un chica mareo. se marea, va hacia Madre adelante santa. y cae en el hueco. Claro, se ha convertido en viral por todo el mundo. Bueno, por lo fortuna, impactante de podemos las llamar milagro. imágenes. Milagro total. Milagro. Milagro total. Madre mía. Si no, no lo pondría, ¿eh? Si la Madre chica mía. hubiera muerto o algo, no lo pondría. Mira lo que han grabado. Un ciervo albino. Ahí va. Súper raro. Han logrado captar estas imágenes porque además estaban dando un paseo por el bosque y dijeron, pero ¿esto tan blanco qué es? Y de repente captan esta imagen y él que parece mirarlos. Ahí el ciervo albino es muy, Es que de muy frente raro. parece ver. un galgo, o sea, Sí, parece- sí, parece hasta un perro, ¿verdad? Pues no, es un ciervo. Además no tiene la cornamenta, es jovencito. Fíjate. Pero Qué albino, maravilla, albino, albino. qué maravilla. La naturaleza. Ahí estamos viendo otros completamente normales. Sí.
que van hacia atrás, porque esto está hacia atrás, pero vamos. Fantástico. Ciervo albino. Y esto, pues fíjate, ¿por qué estará roto el cristal, no? Del coche. Sí. Pues por la granizada que ha caído. Granizos como pelotas, pero así, ¿eh? En China, sí. Exactamente. Pero ya verás algunos, mira cómo caen, que parecen bombas. Mira, claro, eso te da en la cabeza. Tú vas por la calle y te da eso en la cabeza. Fuerza. A la fuerza a la que cae, o en el coche, que por eso estaba todo el coche completamente roto. Cuando la Filomena caían algunas parecidas, sí. Pero vamos, algunas son como pelotas, ¿eh? Increíble. Son gigantescas. Increíble. Bueno, el cambio que es, mira ahora con el tiempo que estamos teniendo, ¿no? Sí. Frío, calor, lluvia, de repente un día estás con plumas, otro estás con bikini. Ya está todo. Ah, perfecto, pensé que es que me he quedado mirando al hombre. ¿Quieres más? Tú siempre quieres más, siempre viral, quiero o sea, más. te quedas tan impactado. Sí, los espectadores también, gracias. Porque le damos un giro ahí, ¿no? En fin, vamos rápidamente con las noticias entre comillas de pura actualidad, arqueología, historia, misterio. Vamos a comenzar en Turquía, donde hace unos días, mientras se realizaban tareas de conservación de calles y casas históricas del antiguo distrito de Midlay, se han encontrado con una ciudad subterránea la más grande del mundo. Los arqueólogos se pusieron a excavar y dieron con la entrada a un colosal complejo compuesto por 49 habitaciones, algunas de ellas decoradas, y varias decenas de túneles. En Maitate, ciudad de cuevas, como la han llamado, los especialistas también han encontrado lugares de culto, santuarios, pozos de agua, silos para almacenamiento, sinagogas y numerosos corredores. Los estudiosos creen que Maitate se ha utilizado ininterrumpidamente durante 1900 años, primero como escondite de las familias y grupos que aceptaron el cristianismo para escapar de la persecución de Roma, y luego como refugio y vivienda de hasta 60 o 70.000 personas que podían vivir durante meses bajo tierra. Por el momento creen que solo han descubierto un 3% del área total de esta gigantesca urbe subterránea. Bueno, en su día ya hicimos nosotros algunos reportajes in situ sobre Derinkuyu y otras grandes ciudades que son como rascacielos metidos dentro de la tierra, donde vivían miles de personas. Ahora que por desgracia hablamos de búnkeres, Ucrania, la gente que no ve el sol, los pobres críos metidos, bueno, pues esto ocurría en la Anatolia de aquellos tiempos. Esta se ha quedado como suelen quedar estas cosas, sellada como con un sello, tapiada, inutilizada, y de repente es descubierta y solo han visto el 3%, o sea que puede ser, dicen que la más... Derinkuyu y Kaimakli, ¿te acuerdas? Que eran 13 pisos bajo... donde vivía allí la gente. Mira, nos vamos hasta Japón, donde en la playa de Ugu, en la prefectura de Fukui, un vecino encontró un calamar gigante aún con vida. El cefalópodo, que mide casi 4 metros y pesa unos 80 kilos, estaba varado, y los veterinarios que lo examinaron creen que pudo desorientarse al seguir a alguna presa, ya que viven en las profundidades. Los científicos piensan que es un ejemplar joven, y lo que más les ha sorprendido es que se encontrará vivo, ya que normalmente por la presión que sufren al ascender hacia la superficie mueren. La criatura ha sido transportada al acuario Echizen Matsutsumi en la ciudad de Sakai, donde realizarán un examen completo para ver a qué especie pertenece. Qué extraño verlo en movimiento. Rarísimo, vivo. Además cómo mueve los tentáculos, ¿no? Qué rojo. Y está ahí en la playa. Le están midiendo y está, tremendo, fíjate, moviéndose. Yo creo que nunca, menos en las profundidades, que te acuerdas que en Japón también lo grabaron, en lo que es en la playa y moviendo los tentáculos no se había visto, no se había visto nunca. Que cuando Julio Verne contaba esto era ficción, ¿eh? Claro. Bueno, creen además que este tipo de calamar puede alcanzar los 14 metros, algunos de ellos. Por eso esos monstruos marinos, ¿no?, que parecían coger barcos y tal. Bueno, pues sí que existían. Fíjense en estas imágenes que ha capturado el rover Perseverance de la Agencia Espacial, donde se puede ver un eclipse solar en Marte. Este se produce en el momento en el que Phobos, una de las lunas del planeta rojo, característica por su forma de patata, pasó frente al Sol. El avistamiento, que duró aproximadamente 40 segundos, mucho más corto que un eclipse solar típico de la Luna y la Tierra, pero es que Phobos es aproximadamente 157 veces más pequeño que nuestra Luna. Además, son las primeras en mostrar un eclipse solar de Phobos en color, por lo que se pueden ver detalles de forma de sombras, crestas, baches o incluso manchas solares. La NASA espera que las imágenes ayuden a los científicos a comprender mejor la dinámica entre Phobos y Marte y entender lo flexible que es el interior del planeta rojo, revelando más sobre los materiales dentro de la corteza y el manto.
maravilla, qué maravilla, Tremendo, nunca lo ahí había el visto. patatón pasando Estoy imaginando por la encima. música ahí para esto, es que es impresionante. Cuando descubren las dos lunas, les ponen Phobos Y Deimos. y Deimos, espanto y terror. ¿Por qué será? Sí. Y acabamos en la ciudad de Zhangjiakou, en el norte de China, donde un equipo de expertos en reliquias culturales está examinando edificios y murales antiguos para revelar sus misterios. Al parecer hay unos 150 edificios antiguos pertenecientes a diferentes dinastías en las que hay pinturas murales de gran valor histórico. Según los expertos, hay templos y teatros de las dinastías Jin, Yuan, Ming y Qin que necesitan un estudio exhaustivo de los murales y además pretenden determinar la ubicación, la cantidad y el estado de las decenas de construcciones que hay por el campo para su posterior protección y reparación. Entran a una casa que parece abandonada y se encuentran con estos murales de una dinastía súper antigua que desconocían totalmente que estaban. Claro, Maravilla. se han quedado petrificados. Maravilla. Bueno, esto no es tan maravilla lo que viene a continuación. Nos llamó mucho la atención, en algunos casos desgraciadamente célebres en España por su tragedia, el padre de Marta del Castillo, al que mandamos un abrazo, como no puede ser de otra forma. Ese padre, como otros padres ha habido, ¿no?, en nuestra historia, padre coraje que intenta hacer lo posible ante una especie como de sistema increíble, donde ocurre lo que ustedes ya saben que ocurre. Y una de las cosas que indignó al padre, por ejemplo, era que había muchas muchachas que enviaban cartas al presunto asesino de su hija, involucrado en toda esta historia. Es un fenómeno que cuando salió en España, hace ya más de una década, prácticamente, pues llamó la atención. Pero nuestros queridos expertos ya sabían que eso ha ocurrido con asesinos de calibre terrible. Asesinos de mujeres que desde el minuto 1 reciben cartas de amor, propuestas de amor. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues es una de las áreas más desconocidas de la mente criminal. Lo analizamos, cómo no, con Paz Velasco, y el nombre es hibristofilia. De verdad, no van a dar crédito. Recientemente, el padre de Marta del Castillo hablaba de las diversas, múltiples, infinitas injusticias del asunto de la muerte de su hija y se refería también a la admiración que en los primeros tiempos, parece mentira, en otras mujeres habían tenido los propios implicados en el asunto. Un día, nuestra invitada me habló del término hibristofilia. No es algo nuevo. La admiración profunda, el enamoramiento incluso de criminales que lo que han hecho es acabar con la vida de otras mujeres. No se entiende. Es un fenómeno que ellos, los criminólogos, sí conocen. Que no se cuenta mucho. Vamos a hacerlo. Paz Velasco, como siempre, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Iker. Buenas noches. Criminalmente, y esto sí que es meternos en el abismo. No se pueden dar muchos más datos porque Paz evidentemente es una autoridad en sus materias, pero tú has asistido a escenas donde tú percibías que más que repulsa ante gente que ha matado a mujeres, había admiración. En algunos juicios a los que he asistido, y he asistido como aprendiza, he asistido para ver cómo se desarrollaba ese juicio, sí, lo he visto. Lo he visto. ¿No te sorprende? Ya no, porque ahora, terminas entendiéndolo siempre desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico y criminológico, pero ves que se trata de una tendencia de ciertas mujeres a admirar al malvado. Hay un nombre. Exacto. Hay un nombre puesto por la psicología, fue John Money el primero que puso el nombre a esta tendencia a admirar, a sentirse atraídas y a enamorarse de hombres que cruzan la línea de asesinos múltiples, agresores, violadores, maltratadores, porque además la hibristofilia
no es una enfermedad. Estamos hablando de una tendencia a sentir atracción por este tipo de sujetos. Y además hay diferentes grados de ibristofilia. El más extremo, ¿cuál es? El hecho de casarse con un asesino, incluso casarse en prisión, tener una familia, como ocurrió por ejemplo, en el caso de Ted Bundy. De modo que son mujeres que realmente llegan a enamorarse de estos sujetos y a casarse en prisión y a formar parte de su vida. En lugar de temerlos, se enamoran de ellos. Pero, por ejemplo, Richard Ramírez, ¿no? Richard Ramírez. El famoso merodeador nocturno de Los Ángeles, sanguinario donde los haya, abyecto donde los haya, que se colaba en casas y mataba sobre todo a mujeres, y va y tiene cartas de admiradores al día siguiente. Entonces tú... Vamos a ver, Paz, tú dices, o la sociedad, una parte está enferma, o es una perturbación psíquica, y tú dices que no. No es una enfermedad. La ibristofilia, aunque no está reconocida como parafilia dentro del DSM-5, sí que podemos, y hay muchos psicólogos que hablan de esto, sí que podemos considerarlo como una tendencia a sentir atracción emocional, amorosa o sexual por estos sujetos altamente peligrosos. Pero no se puede considerar una parafilia patológica, excepto si solamente en esas mujeres pudieran llegar a alcanzar esa excitación o esa gratificación sexual teniendo relaciones íntimas con estos sujetos. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de estas personas, de estas mujeres, lo que tienen es una relación romántica. Ellas están fuera. Ellos están dentro. Hay intercambio de cartas, llamadas telefónicas, vis a vis. Pero es una relación idealizada. Y además, la ibristofilia tiene 5 motivaciones. Hay 5 motivaciones por las que algunas mujeres se llegan a enamorar de estos sujetos. Y hay algunas, como he dicho, que se casan. Y otras, sin embargo, es esa admiración, enviarles incluso fotos o convertirse en cómplices mientras ellos están en prisión para cometer un crimen fuera, llevando un modus operandi determinado. Hay un caso muy particular en Estados Unidos para que se pensara que el asesino seguía en libertad cuando ya estaba cumpliendo condena. Vamos a ver, hay un momento de esta fase de amor enloquecido donde la persona llega incluso a compartir los crímenes con el malo. Exacto. En esta ibristofilia, esta situación en la que sientes admiración, enamoramiento, incluso sientes fascinación sexual y admiración por el criminal, tenemos la activa, que es en los casos en los que hay mujeres que ya salen con una persona perversa, ya salen con un sujeto que ha cometido delitos, incluso es un violador buscado por la policía, como en el caso de Karla Homolka y Paul Bernardo, que terminan convirtiéndose en sus cómplices. Se casan, como es en el caso los famosos Barbie y Ken estadounidenses, y la relación a posteriori es que Karla Homolka participa en los secuestros, violaciones y grabaciones de esas agresiones en vídeo de su marido, de Paul Bernardo. Y luego tenemos la ibristofilia pasiva, que simplemente es o bien esta relación amorosa a través de cartas, llamadas telefónicas, admiración, ayuda, querer ayudar a estos sujetos, darles su apoyo. Y claro, tengamos en cuenta una cosa ahí que es muy importante. La gran mayoría de estos sujetos tienen unos altos rasgos de psicopatía. ¿Ellos qué hacen? Instrumentalizar ese afecto, esos sentimientos, esa devoción, ese intento de ayuda para obtener lo que quieren. Dinero, ayuda legal, incluso cuando salen algunos de prisión, tener un sitio donde vivir. Ellas no son conscientes de que pueden terminar siendo víctimas cuando están en prisión, no. Pero ojo, cuando algunos de estos sujetos pues alcanzan o bien tienen un permiso o bien tienen la libertad condicional. ¿Desde cuándo, Paz? ¿Desde cuándo se tiene noción de que esto ocurre en la historia criminológica? Pues realmente desde finales del siglo XIX... Ya había estos casos. Ya había casos en los que un sujeto era detenido, y tengo aquí uno de los primeros que se conoce a nivel periodístico, es decir, y con crónicas históricas. William Henry Theodore Durran, conocido como el demonio del campanario, asesinó a 2 personas. Y fueron muchísimas las mujeres que acudían a verle en el juicio para conocerle. Y después tenemos... En plan fans. Sí, fans, en plan fans. Pero claro, fíjate, esta admiración se puede dividir en estas 3 situaciones. Admirarle porque hoy en día es mucho más claro, son sujetos
altamente mediáticos, son famosos y son famosos precisamente por los crímenes que han cometido. No olvidemos nunca la simbiosis entre determinados criminales y crímenes violentos con cómo la prensa los presenta, porque hay una retroalimentación. Ellos adquieren, como dijimos, esa fama y esa notoriedad y la prensa vende. Pero yo aquí, ejemplares. Sí, pero te iba a preguntar y le decía, vamos a ver, sobre todo en las últimas fechas, se puede hablar de criminología para aprender, y hay momentos donde uno no sabe si... Ha habido mucha discusión sobre esto, ¿no? Prácticamente se está llegando a un nivel de que el criminal parece bueno, ¿no? O le justifica algo, o su aventura es impresionante. Y entonces, ¿hasta qué punto los medios de todo tipo, cines, plataformas, televisiones, prensa, lo que sea, radio, series, tienen una parte de culpa en el sentido de colocar al criminal en vez de en lo abyecto en Star System? Es una línea muy delgada, es decir, en Estados Unidos desde hace muchísimos años, cosa muy diferente a lo que ha ocurrido en España, el criminal ha sido mediático. El criminal hemos visto que hablaba incluso con la prensa, él se presentaba en sociedad y la prensa utilizaba, por supuesto, todo esto pues para vender ejemplares. Ya pasó con Jack el Destripador. ¿Qué ocurre? Que ahora vemos una línea mucho más delgada y mucho más respetuosa, porque lo que hace la prensa, el true crime, las biopic, es contarnos qué ha ocurrido. Y entonces sí que nos dan una serie de rasgos donde podemos ver que estamos ante un sujeto malvado, que estamos ante un psicópata, que estamos ante un sujeto como Billy Milligan con un trastorno de identidad disociativo, con personalidad múltiple. Y eso lo que hace es conocer un poco más qué es lo que ocurre en la mente de estos sujetos. Pero hace años se ha llegado incluso a mitificar al asesino y al asesino en serie. Incluso hay webs donde se venden cartas, objetos, ropa, cuadros, postales de estos sujetos a $2.000 y $3.000. Me has contado, la Murderpedia. Me has contado que hay hasta para mujeres. Esto no puede ser. O sea, es decir, yo no sé en qué mundo vivo, pero con el colgante de Jeffrey Dahmer. Sí, hay unas imágenes que encontré en la red, me costó mucho encontrarlas porque se habían retirado, de mujeres que admiraban tanto a Jeffrey Dahmer que llevaban un colgante con su fotografía, o mujeres que abiertamente... Pero, para quien no lo sepa, es que Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, es uno de los más terroríficos cazadores, en este caso de hombres sobre todo, ¿no? Exacto. Que tenía la casa como la casa de las cabezas cortadas. Pero ¿hasta qué punto la fama? Yo no acabo de entender, aquello otro misterio, la fama o la proyección de una imagen, aunque sea malvada, atrae a la gente. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta lo que te he comentado antes. Esa mujer que tenía esos colgantes y que además salió en prensa, le admiraba porque era un hombre mediático, le admiraba porque para ella era atractivo, le admiraba porque sentía realmente algo por Jeffrey Dahmer, sentía compasión, sentía pena, sentía lástima. ¿Por qué llevaba ese colgante? No todas las mujeres que terminan admirando o sintiéndose atraídas por asesinos tienen la misma motivación. Tenemos aquellas mujeres que sienten realmente un amor redentor, creen que con su amor van a cambiar a ese sujeto, se sienten la buena samaritana, ¿no? Cercanos a ellos, exactamente, como diciendo, bueno, yo con mi amor voy a conseguir cambiar a este hombre. A este demonio lo transformo. Completamente imposible. Luego tenemos a otras que lo que tienen es ese amor romántico. Por primera vez en su vida tiene una relación sentimental con un hombre, una relación que ellas controlan. Él está en todo momento, saben dónde está, cuando llaman por teléfono les contesta, contestan sus cartas y se hacen que se sientan el centro de su mundo. Y luego tenemos aquellas que, pues realmente lo que quieren es salir de su anonimato y se acercan a estos sujetos para lucrarse, como en el caso de Charles Manson, que estuvo a punto de casarse a los 83 años con una jovencita de 27, hasta que él descubrió que lo que realmente quería era que cuando él falleciera, ella iba a exponer su cadáver y a lucrarse de él. Imagínate las personas que hubieran ido a ver el cadáver de Charles Manson, que esta es otra historia. Otra historia que podíamos un día comentar. Paz, serial killer groupies. Sí. Las primeras a nivel mediático y que salieron en prensa, salieron en televisión, fueron las serial killer groupies de Ted Bundy. Ted Bundy, había muchísimas adolescentes, muchísimas jovencitas a la puerta de la sala, a la puerta del juicio, con pancartas diciendo Ted Bundy, I love you, Ted Bundy es inocente, Ted Bundy te queremos.
y él era consciente. Imagínate lo que es para un sujeto con los rasgos de Ted Bundy sentirse admirado, lo que alimenta aún más su ego. Recibía cartas. Para quien no lo sepa, ¿qué había hecho Ted Bundy así a grandísimos rasgos? Sí, Ted Bundy se le conoce por haber asesinado a más de 33 mujeres, casi todas ellas universitarias, y de una manera bastante cruel. Muy bien. Y las universitarias estaban con I love you, Ted Bundy. Pero esto ocurrió en España. Esto cuando Miguel Carcaño entró en prisión, había niñas, porque eran niñas, estamos hablando de adolescentes, que le escribían cartas, que le enviaban fotografías, que le enviaban regalos, que le enviaban dinero, y en 2015 esto se decidió cortarlo. No, cortarlo, se acabó. Incluso una de ellas consiguió tener acceso para tener llamadas con Miguel Carcaño. Un sujeto que había estado implicado en la muerte de una niña como ellas. Sí, esto ya ocurrió cuando Miguel Carcaño era el culpable confeso, cuando él ya dijo que era el culpable. Y fueron muchísimas, incluso el caso de Raquel e Iria, las asesinas de San Fernando. He traído el extracto de la carta, por si quieras que te la comente un momento. Sí. La carta que escribe Raquel a José Rabadán. Recuérdalo, Paz, porque hablas de los casos y algunos quizá no lo sepan, de dos muchachas, además con un tema medio les gustaba la ouija, correcto. Y Raquel, matan a otra compañera. Sí, Raquel e Iria, más conocidas como las asesinas de San Fernando, lo que hicieron fue matar a su compañera Clara de 32 puñaladas. Aquí, pues bueno, había una serie de motivaciones. Una era, por supuesto, la envidia y el odio que sentían, porque eran un triunvirato. Pero Clara se enamora y empieza a hacer un poco su vida con su pareja. La asesinan, sí que es verdad que había algún tinte esotérico en este crimen. Y fíjate que cometen este crimen muy cercano a cuando José Rabadán mató a toda su familia. El asesino de la katana. El asesino de la katana. Entonces, en esta carta que escriben a José Rabadán no solo dicen que le admiran, sino que antes de cometer su crimen le preguntan: ¿me puedes explicar qué se siente al matar? ¿Entre adolescentes? Sí, José Rabadán tenía 16 años, Raquel 16, Iria 17, y cometieron un crimen porque llegaron a decir que admiraban lo que había hecho José Rabadán. Por cierto, fueron las primeras menores en ser juzgadas con la ley del menor que entró en vigor en el año 2000. Fenómenos del ámbito de la criminología, que sabemos que muchas personas hablan de criminología y de sucesos, pero pocas veces yendo al fondo de la cuestión y arrojando luz sobre perspectivas muy poco conocidas. La hibristofilia hoy será motivo seguro esta noche de debate, y eso siempre es interesante. Paz Velasco, Criminalmente, como siempre, muchísimas gracias por instruirnos, por enseñarnos, por aportarnos. Gracias, Paz. Muchísimas gracias, Iker. Vamos ahora con otras imágenes, yo espero que más amables, que vienen a continuación en Cuarto Milenio. Comenzamos con las fotografías de los espectadores, que en este caso son filmaciones porque nos han llegado muchas a lo largo de la semana, además desde casi todos los puntos de la geografía. Con lo cual vimos que algo estaba pasando en los cielos. Nos decía Guillermo León que nos habían mandado vídeos desde Aldea Nueva de Ebro, en La Rioja, desde Alcalá de Henares, Madrid, desde Zuera, Zaragoza. Son los que hemos elegido porque son los que mejor se ven. Extrañas formaciones en el cielo, parecen a veces como nubes o incluso como se va convirtiendo en algo raro, ¿no? Que va evolucionando, parece que lleva como algo en la cola por detrás. Esta sería una de ellas. Esta es otra que se ve también bastante bien. Va evolucionando en lo que les digo. En un principio, además, por la lente de las diferentes cámaras o de los móviles, parece como una especie de nube que tiene algo en la parte trasera. También nos han escrito, incluso se lo agradecemos de veras, de la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos, el doctor en astrofísica José María Madiedo nos han mandado incluso, bueno, ahí esa imagen que vemos se ve perfectamente, ¿verdad?, cómo tiene algo que propulsa desde atrás, esos dos puntitos que hacen como propulsión y se van abriendo. Claro, la gente estaba viendo eso y es un objeto volante no identificado. Si no sabemos lo que es, lo dejamos como ovni, ¿verdad? Hasta que alguien, un doctor en astrofísica, nos da la solución e incluso nos mandan las imágenes de cómo lo han recogido ellos, este fenómeno.
Ahí tienen la línea incluso que va trazando. Y les voy a poner aquí el vídeo, que ahí lo tenemos. Nos dice que es la segunda etapa del lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX, lanzado la noche del 21 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, en Estados Unidos, y que ha puesto en órbita 53 nuevos satélites de Starlink. Fíjense, si por nuestro cielo una noche estamos cenando tranquilamente con nuestros amigos y vemos que pasa eso, cuando pasan los Starlink ya saben que es esa línea de luces que ya tenemos casi todos identificada, aún así nos lo siguen mandando cada vez que pasan los satélites. Pero aquí, claro, es que estábamos viendo otra cosa diferente. Bueno, pues es el satélite, el cohete. Ahí está, el cohete que pone en marcha esos satélites. Así que por el cielo pueden ustedes ver ya últimamente casi de todo. Nos dice José María Madiedo que en el vídeo puede observarse cómo se activan los retropropulsores, que son esos dos puntitos que les decía yo anteriormente, que frenan el objeto para que cayese al perder velocidad, creando así la nube de gases verdosa que se observa en las imágenes del vídeo y que ha estado visible en los cielos durante minutos tras la desaparición del objeto. El vídeo ha sido captado por Alejandro Gómez Hernández y Juan Gómez Martínez desde la estación de registro de la red SWEM y del proyecto SMART, así como de la red de investigación de bólidos y meteoritos. Y nosotros se lo agradecemos de veras porque nos acaba de dar a todos una lección de astrofísica, que en este caso es una solución a un enigma que teníamos de lo que estaba viendo la gente, los espectadores de Cuarto Milenio en los cielos. Así que mil gracias de verdad por esa información que nos han transmitido. Y también algo más, a ver los meteorólogos, a ver qué tipo de nube es esta, si es que es una nube. Ya digo que los cielos nos están dando cosas extrañas. Juan Manuel Moreno desde Lucena en Córdoba nos dice que esto es del día 18 de abril y que hay una nube muy extraña que parece aislada. La hace con su móvil, no había ninguna nube más alrededor, como estamos viendo. Ahí en esos tonos rojizos es tremenda la imagen, parece que es el caos ya, el apocalipsis del final. Que bueno, con todo lo que está pasando ya lo que estaba por ver. Y parece incluso, ¿no?, que baja como en tirabuzón o que sube, según se vea, pero más bien es que baja. ¿Qué puede ser esto? Pues Guillermo no ha podido encontrarle la solución. Nos dice qué fenómeno natural, si es que lo es, pudo originarlo. Parece, además, nos indica Guillermo, puede ser como una cadena de ADN, ¿verdad? Cuando vemos así la cadena de ADN que nos la dibujan por la forma. Bueno, pues si alguien tiene solución a esta imagen, a esta nube, a este fenómeno natural que no sabemos lo que es, igual que desde esa red de bólidos nos han escrito y nos han dado la solución, pues también a ver si lo pueden hacer para esta fotografía de esa nube extraña o ADN del cielo. ADN etéreo. Ya saben que hay varias vías de contacto donde nos pueden escribir para que analicemos todas esas imágenes que ustedes quieran, que nos están mandando muchas, no solo del cielo, cuando ven algo raro, que además es que si se ve, se está viendo y lo sabemos porque enseguida empiezan a entrar mails de toda España contándonos el mismo fenómeno. Así que no se están inventando absolutamente nada. Ya saben, varias vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com, nuestro teléfono de WhatsApp 683-144-183 y como siempre en las redes sociales. Gracias por el seguimiento. Ya lo saben, síganos. Nada del misterio. Miren, las carambolas de las cifras y los números, qué curioso, hace 20 años ahora, pero 20, número redondo prácticamente, yo conocí al doctor Cabrera. 20 años no son pocos. Y estaba yo en un programa en el que colaboraba en aquel momento de la órbita de Televisión Española y alguien me dijo, yo le había visto en alguna intervención, pero alguien me dijo, ya verás este doctor, ¿no? Él era 20 años más joven y yo también. Y este doctor, ¿cómo habla? ¿Cómo lo cuenta? ¿Qué sartenazos pega, no? y
Y me quedé realmente impactado, no pude trazar contacto porque eran programas muy rápidos, en directo, pero enseguida cuando me ficharon, yo aproveché la coyuntura y la ocasión, pasados unos meses, para poder en algún momento encontrarme con él. Cuando se produjo ese encuentro, yo creo que fue instantánea la magia, ¿no? Yo sabía que con este hombre me iba a llevar bien y creo que él pensaba lo mismo. Y además, el doctor Cabrera me veía a mí, yo creo, como un espécimen de un mundo extrañísimo, un reportero. Yo creo que empezábamos, no, todavía ni habíamos empezado la radio, a nivel de la cadena SER. Y él veía quizá mi entusiasmo por los temas extraños, en los cuales él era bastante escéptico, ¿no? Y fíjense lo que contaba Miguel de Cervantes, ¿no? Que pasa muchas veces en la vida, de la sanchificación o la quijotización, que los personajes de una aventura común acaban trasladándose un poco sus formas de pensar, acaban contagiándose el uno al otro. Y Cabrera y yo hicimos tándem durante mucho tiempo, como ustedes saben, y nos hemos pasado en grande. Hemos hecho de todo. Cada vez que lo recuerdo, ¿qué le pasó al doctor Cabrera? Se encontraba tan a gusto, ¿no? Que, bueno, pues pasábamos de unos primeros temas en la primera época de Cuarto Milenio. El mundo ha cambiado tanto, ¿verdad? No existían las redes sociales, parece mentira. No existían prácticamente los teléfonos inteligentes, no existían las plataformas. Y para impresionar al público e impresionarnos nosotros mismos, íbamos, bueno, pues acelerando nuestros retos, ¿no? Y de la primera asepsia de un Cabrera que casi como dos boxeadores amigos se van tanteando, ¿no? A ver este chico hasta dónde me estira y yo a ver qué hago. Y yo pensando, a ver el doctor hasta qué punto nos da, ¿no? Y no sé qué pasó, pero acabamos abriendo cuerpos, estacando a otros, analizando figuras congeladas. Maravilloso. Y siempre, ahora con la reentré de Cabrera tan reciente, siempre me decía que como hicimos con las caras rotas, hay que volver a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, díganme, quiero dar una sección al doctor Cabrera, porque la verdad es que ahora sería un buen apoyo, ¿no? Un apoyo simplemente en tener la mente enfocada en cosas que sé que a él le encantan, ¿no? Porque como ustedes ya saben, nuestro querido doctor Cabrera, el doctor Cabrera siempre desde el programa 1 asociado a Cuarto Milenio, nuestros queridos compañeros, ya no existe ese programa, pero para mí el mejor programa de humor que ha habido en la historia de esta televisión, que es Vaya Semanita, en Euskal Telebista, unos profesionales increíbles, nos trataban con muchísimo cariño y imitaban mi personaje, que eso no es tan excepcional, y el del doctor Cabrera, que era maravilloso, lo hacían maravilloso. Yo sé que al doctor eso le gustaba, en el fondo todos tenemos nuestro ego, ¿no? Y lo hacían con mucho cariño. Es decir, llegamos a una cúspide. Luego es verdad que la vida nos distanció un poco, circunstancias que yo creo que son ajenas, el ruido en las redes, un montón de cosas, y Cabrera un poco abrumado por una serie de historias, bueno, decidió hacer una pausa. Y recientemente, como ustedes saben, y lo ven en Horizonte y en Cuarto Milenio, hemos vuelto con toda la fuerza. Y de pronto, en esta rutina, ¿no?, que alguno incluso a veces puede despreciar, cuando uno hace las cosas y la vida dice, esta rutina, ¿cómo me gustaría? Bueno, pues la rutina tiene cosas buenas, ¿no? Que es que las cosas básicas, nuestros seres queridos, lo que nos importa, están ahí. Y uno se da cuenta de la vida cuando pasan desgracias, claro, evidentemente. Y cuando le pasan desgracias que nos pasan a todos y que es parte de este juego de la vida, pues uno se da cuenta y dice, jolín, qué maravillosa era la rutina, ¿no? Y lo que yo daba por hecho, qué fantástico era, y resulta que bien nada dado por hecho. Esa frase que yo digo muchas veces de que cada día de verdad es un regalo, bueno, tenemos la conciencia de que vivimos y que la muerte es muy extraña, pero sí, la muerte y la vida están danzando todo el rato, pero no nos educan para eso, ¿no? Es normal también. Sí que deberíamos valorar mucho el día, o sea, el segundo, el minuto, lo que hacemos ahora mismo ustedes y yo. Doctor Cabrera, y no quiero entrar en ningún detalle, ha tenido una desgracia familiar, bueno, inconsolable, sinceramente, ¿no? Yo sabía esto hace bastantes días, bastantes semanas, y bueno, cumplí mi palabra de amigo, ¿no? De no decir nada, porque creo que el duelo se lleva, y más el que sabe de esto tiene que llevarse de la forma que tiene que llevarse,
y supe interpretar enseguida el respeto que me pidió el doctor Cabrera y a nadie dije nada. Simplemente estuve de alguna forma a su lado. El fallecimiento de su esposa, además, digamos, súbito y traumático, que nos puede pasar a cualquiera, que esta es la lección, ¿no? Que nos puede pasar a cualquiera, que nadie tiene el salvoconducto para... No, a mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, mira, me voy a casar dentro de 2 años. Y tú dices, ojalá, y maravilloso, pero ¿qué pasa en la vida durante 2 años? Si es un universo nuevo cada día, casi, ¿no? Por desgracia y por fortuna esto es así. En el ámbito de la muerte inesperada, o de la enfermedad, del accidente, pues nadie lo espera, ¿no? Pero es parte de este combo extraño que nos ha tocado vivir. Entonces el doctor Cabrera, imagínense, y estoy siendo ya un poco cómo nos quedamos, ¿no? Cuando nos enteramos, Carmen y yo, de esto, ¿no? El Cabrera tuvo, digamos, la deferencia de contarnos entre sus amigos y decirlo. No somos televisión, somos un equipo que lleva mucho tiempo intentando hacerles disfrutar, intentando contarles cosas, y yo creo que nunca en la historia un forense se había metido en un programa de misterios, ¿no? Jamás. A contar cosas como una parte activa y disfrutando de ello. Yo creo que todo el apoyo de los milenarios es muy importante, fíjense lo que les digo. No es tampoco una cosa etérea, por decir. El apoyo que ustedes han dado en cuanto se han enterado de la noticia se ha hecho público, no por nosotros, se ha hecho público por otros compañeros de la prensa. Bueno, es natural, estas cosas son así, ¿no? Nosotros, por supuesto, un amigo vale más que cualquier titular, ¿no? Cualquier noticia. Cuando se hizo público, evidentemente yo pedí el apoyo de los milenarios, que fue en tromba, miles y miles y miles de mensajes en todas las redes sociales, y yo sé que eso al doctor Cabrera, y por eso hago este comentario, le ha llegado profundamente, profundamente. En momentos de enorme soledad, de pensamiento con uno mismo, en momentos, como me decía mi querido doctor, de estar tumbado en la cama mirando al techo horas y horas, sin saber muy bien, ¿no?, qué pensar, porque cuando la bofetada de la vida llega así, yo creo que uno se queda como cuando le meten un... Pero el boxeador bueno tiene que sacar fuerzas de flaqueza y no caer, ¿no? Y en esos momentos, vuestros mensajes, os hablo de tú, vuestro apoyo, una mínima línea de gente que también a veces lo está pasando mal y aún así tiene un hueco en el corazón para decir, doctor Cabrera, estoy con usted, le apoyo, forma parte de mi familia, forma parte de mi memoria audiovisual, lo que yo he visto. Puedo estar de acuerdo con usted, puedo no estar de acuerdo con usted, me puede gustar más un día, me puede parecer un cascarrabias otro día y no estar de acuerdo, pero usted forma parte de mi familia audiovisual. Pues bueno, todo ese apoyo, estoy seguro que sana un poco el alma ante una herida tan profunda que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es muy bonito saber que en circunstancias terribles hay mucha gente, que son ustedes, que sois vosotros, que estáis ahí, que formáis una comunidad que yo creo que no es parecida a otras de la televisión, no es un programa, y que de verdad lo sentís. Y eso es otra magia, y eso se traslada, y eso es así. Así que solamente quería deciros que el doctor Cabrera sé que ha recibido todo ese impacto de energía positiva y estoy seguro que le va a ayudar. O sea, lo que han hecho, lo que habéis hecho, no es una cosa más, ¿no? Sino que le habéis ayudado a un doctor que curiosamente lleva décadas enfrentándose a la vida y la muerte, lleva décadas mirando a la muerte a la cara, y hasta en esas circunstancias el enigma de la parca nos puede sorprender, ¿no? Nosotros vamos a darle todo el cariño, como a todos los miembros míticos de este equipo, y por ser constructivos, ¿me entienden? Por no ser lacrimógenos, sino constructivos, les diría, díganme cosas e ideas que podamos hacer con Cabrera, porque es el momento. Y yo creo que él tiene fuerza de ánimo, porque ahora las ondas del ánimo son muy delicadas, porque uno en shock puede estar. Mucha gente me decía, hombre, qué tremendo, ¿no? Y estaba Cabrera en Horizonte. Claro, es que me dijo, es que es donde tengo que estar, es donde tengo que estar, ¿eh? Pero evidentemente las mareas y marejadas ante un acontecimiento así son muy complicadas. Entonces vamos a ayudar, es curioso, al doctor psiquiatra forense